Mamá se casa, y nada menos que con el jefe del prestigioso clan de Nick, el duque de Orleans. Tal vez Emerlyn ni siquiera sospecha que esta es la felicidad que su madre finalmente encontró tras 4 matrimonios. Eso dice mamá, pero lo dice sin saber que ahora ella, su hermano e Emerlyn están condenados a ser asesinados por su padrastro. Para evitarlo a toda costa, Emerlyn intentó decirle que podían ser felices los tres juntos. Pero mamá, sin temor alguno, insistía en casarse con el rico duque por su bien. A mamá, obsesionada con convertir a su hija y a su hermano en aristócratas, era imposible hacerla cambiar de opinión. Al final, Emerlyn, que conoce el futuro, encontró una solución, pues sabía que el duque de Orleans tenía un hijo, y esa solución es un matrimonio falso con el hombre que estaba destinado a ser su hermanastro. No hay otra opción para sobrevivir. Si Emerlyn se casa primero con el hijo del duque, podrá impedir la boda de su madre. Pero es un matrimonio por conveniencia. ¿Logrará su cometido? El destino está en juego. Todo comenzó en el salón de banquetes en honor al cumpleaños de Madame Margaret Beaufort. Los invitados comenzaron a mirarse con miedo, susurrando que esas personas eran nada menos que la familia Wedgwood. Entonces, esa mujer, a la que llaman cazadora de hombres, en realidad es Madame Helena Wedgwood. No hace mucho murió su anterior esposo, y ya, dicen, se ha comprometido con un tal duque de Orleans. Dicen que era una plebeya, pero decidió intentar elevar su estatus a través del matrimonio. La razón por la que la familia Wedgwood vino aquí, sabiendo que todos en el salón de banquetes los criticarían, es porque la madre de Emerlyn se comprometió con el duque. Helena Wedgwood es una mujer que nació plebeya y después de varios matrimonios logró el estatus de vizcondesa. En la alta sociedad, la madre de Emerlyn era discutida descaradamente, pero ella no prestó atención a estos rumores, decidiendo llevarla a ella y a su hermano adelante. Todo porque para ella la existencia de su hija e hijo era más importante que los rumores que mancillaban su nombre. Sin embargo, la elección de la madre no siempre fue la correcta. Con cada nuevo marido, los defectos se hacían mayores. Y el cuarto marido, el vizconde Wedgwood, huyendo de sus acreedores por deudas de juego, cayó por un acantilado y pereció. Lo único que dejó fue una pequeña parcela de tierra en la costa. Ese maldito vizconde la hipotecó por todas partes, solo dejó deudas. Así continuó día tras día, hasta que hace un mes, mamá tomó a Emerlyn de la mano y le dijo que debía someter a un hombre rico. La familia más rica e influyente del continente Helenia, en el reino de Denik, el ducado de Orleans. A alguien como el jefe de esa familia, Valdec Orleans, pronto la madre logró sacarle una propuesta de matrimonio. Y por supuesto, el desprecio que se abatió sobre ella por eso, no solo la afecta a ella, sino también a ellos. Aunque mamá no lo entienda, dicen que su hija, una paleta del sur, triunfó gracias a su madre. La hija de la archiconocida prometida del duque de Orleans se convirtió en un blanco pelirrojo para las damas de la alta sociedad en un banquete. Una de ellas era Vivian Cavendish, la hija del marqués Cavendish. Ella e Emerlyn iban juntas a clases. Jamás, bajo ninguna circunstancia, Emerlyn podría olvidar a la hija del riquísimo marqués Cavendish. Vivian la despreciaba con furia, a la hija adoptiva del vizconde Wedgwood, pues dicen que su familia son unos impostores. Emerlyn puede soportar cualquier desprecio de los aristócratas, incluso que la llamen pueblerina del sur. Pero hay algo que no toleraba ni entonces ni ahora, y es que se metan con su familia. Emerlyn la reconoció. Es la mismísima cobarde Vivian, que temblaba de miedo de que la rociara con agua fría. Ahora es el momento de Emerlyn. Necesita ayudar a su madre con los preparativos de la boda. El compromiso con el duque de Orleans está a punto de celebrarse. Pronto serán felices. En realidad, a Emerlyn no le molesta la pobreza, sino el estar acostumbrada a los insultos hacia su familia. En este lugar tan grande no hay un solo rincón donde se pueda descansar en paz. Es una mansión maldita. Emerlyn está harta de esta vida. La impulsa un deseo inexplicable de cambiarlo todo con sus propias manos. Pero entonces, ¡zas! Pensando en ello, se topó de pura casualidad con Eric Orleans. El duque de Orleans es el prometido de su madre, y Eric, su hijo y único heredero. O sea, el hombre que estaba destinado a ser su hermanastro. Emerlyn había oído que no le gustaba la idea de emparentar con su familia, y con esas ideas se disculpó. Eric supo al instante que Emerlyn Wedgwood iba a meter las narices donde no debía, a sabiendas de que era una grosería. Ahora era con quien menos quería encontrarse la señorita, pues creía que en el sur no le habían enseñado modales. Necesitaba comprobar si había alguien dentro. Emerlyn era tan maleducada como su madre.
que se había atrevido a codiciar el ducado. El ducado de Orleans se había visto envuelto en cotilleos, y encima, tendría que aceptar como madrastra a una cazadora de hombres. Aparentemente, Imerlyn estaba demasiado absorta en el ambiente de la fiesta, por lo que volvió a disculparse. Mirándola a ella y a su madre, Eric Orleans estalla en furia. En ese sentido, considera a su hermano mejor, porque al menos él no finge. Cara a cara con el iracundo heredero, Imerlyn entró en pánico, sin saber qué hacer. Su rostro era tan aterrador que pensó que la golpearía. Pero Eric se enfureció porque ni siquiera le escuchaba. Al saber esto, se sintió aún más decepcionado y decidió que no tenía nada más que hablar. Como seguir hablando solo empeoraría su humor. La joven se disculpó de nuevo, asegurando que era su costumbre. Al despedirse, Eric le dijo que si alguien intentaba golpearla de nuevo, debía pelear o simplemente huir. Así, al menos, luego no se arrepentiría de nada. La señorita Wedgwood se dio cuenta de que quizás todo estaba bien, pero su cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Es por los recuerdos de cómo su padre la golpeaba de niña, que aún se encoge cuando alguien se acerca con una actitud amenazante. Imerlyn aún no puede escapar de esa pesadilla, y ahora se mostró de la forma más patética ante este hombre. Pensando en su madre, se preguntó seriamente si algún día podrían ser realmente felices. En ese instante, la dama oyó una voz que le heló la sangre. Alguien notó su tristeza. Al girarse, vio a una anciana extraña, cuyo rostro se ocultaba bajo una gran capucha negra. «Si algo le preocupa», le propuso la desconocida, «que bebiera sidra de una manzana mágica». Lo más sorprendente para Imerlyn fue que, al beberla, encontraría en sueños la solución a sus problemas. Dudó al principio, recordando la prohibición materna, pero, por alguna razón, su mano se extendió sola. Y hoy, la joven no resistiría más. Necesitaba embriagarse. El sueño tiene 3 funciones: regresar al pasado, cumplir deseos ocultos y, atención, predecir el futuro. Tras esto, Imerlyn tuvo un sueño larguísimo. Seguía tomando el té con el hostil duque de Orleans, y ocurrían incidentes banales, como que le derramaran té encima y se quemara. En el sueño, su madre se casaba con el duque, y la joven tenía un padrastro y un hermanastro. Pero un sueño ordinario se tornó en una pesadilla real. Ese hombre era el asesino de su familia. Al ver a aquel frío señor, Imerlyn despertó horrorizada, inhalando y exhalando para calmarse. Mirando a su alrededor, comprendió que estaba en su habitación, así que solo había sido un sueño. Recuerda estar en el balcón anoche, pero no sabe qué pasó después, como si hubiera visto algo terrible. Por cierto, ese hombre con el arma al final se parecía al duque de Orleans. Imerlyn apenas comenzaba a entender todo, cuando escuchó la voz de su madre al despertar. Mamá está muy preocupada por haberse emborrachado y teme haber hecho algo. No recuerda nada. Cuando Imerlyn dijo que también estaba ebria, mamá se enfadó y le recordó que aún no tiene un hombre decente. Entonces, la joven se armó de valor y preguntó si su madre amaba al duque de Orleans. Claro que Helena lo ama, tiene mucho dinero. ¿Qué otra razón podría haber? A Imerlyn, sin embargo, este hombre le da mala espina. No está segura de que el duque de Orleans sea buena persona. Al notar las sospechas de su madre, dijo que se había vuelto demasiado sensible tras lo ocurrido con el vizconde Wedgwood. Cuando la señorita pensó que era por ese extraño sueño que tuvo en la mañana, llamaron repentinamente a Lady Helena. La sirvienta anunció que había llegado el joven amo Eric Orleans, quien debía venir hoy por los regalos de boda. Imerlyn no esperaba que, alegando su resaca, su madre le pidiera que lo recibiera en su lugar. Si Helena sale, podría vomitar directamente en la taza de té, así que cuenta con su hija. En fin, no hay nada que hacer. Lady Wedgwood le ordenó que le dijera que esperara 10 minutos. Eric Orleans esperó allí 10 largos minutos, y finalmente llegó la joven señorita Imerlyn Wedgwood. Le molestó que se dignara a aparecer hasta ahora. Disculpándose ante el joven duque, la señorita dijo que se había quedado dormida. Pero el joven señor Orleans no vino solo por eso. Necesitan ver los regalos de boda. Por alguna razón, esta escena le resulta familiar a Imerlyn, como si ya hubiera tenido esta conversación. Un fuerte déjà vu la invade. Entonces también, mientras charlaban así, una doncella traía el té. Imerlyn recuerda vívidamente esa bandeja con té caliente. En el momento más inesperado, tropezando, la sirvienta perdió el equilibrio, y la bandeja con el té caliente se volcó hacia adelante. Al ver que el té caliente volaba directamente hacia ella, Imerlyn comprendió que así era exactamente como había sucedido. Apenas tocó su piel,
El agua hirviendo quemó instantáneamente a la joven dama. Su mano se enrojeció y sintió un dolor punzante. El duque, visiblemente preocupado, ordenó de inmediato a la sirvienta que trajera algo para tratar la quemadura. En ese instante, Imerlin recordó que definitivamente había visto esta situación en un sueño. Entonces, recordó las palabras de aquella anciana, que le dijo que nunca ignorara las señales que le daban sus sueños. Eso significa que, si lo deja todo así, como en el sueño, tanto mamá como Philip, toda su familia morirá a manos del duque. Imerlin siempre ha tenido un objetivo: abrir una pequeña tienda de sopas. En la tienda de sopas, mamá cocinará sopa de pollo, el hermano atraerá clientes, e Imerlin se encargará de la contabilidad y la gestión. Pero esta esperanza se hizo añicos al recordar el sueño de anoche, en concreto, las palabras de su madre, presa del pánico. El día de la boda, Helena confesó que, en realidad, el duque se casó con ella por las tierras que dejó el vizconde Wedgwood. Pero Imerlin no entendía por qué casarse por unas tierras que el maldito vizconde había hipotecado hasta la médula. Mamá no pudo explicar nada más, pero le rogó que prometiera que el interés del duque en esas tierras debía permanecer en secreto. Imerlin supuso que su madre tenía deudas ocultas, así que propuso huir antes de que fuera demasiado tarde. A ella tampoco le gustaba el hombre que hacía temblar a su madre de miedo. Estaba segura de que era mejor huir y empezar una vida normal. Pero la verdad es que el duque de Orleans es capaz de entregar hasta el cadáver de Helena con tal de apoderarse de esas tierras. En el sueño, unos días después de la boda, Imerlin se despertó en mitad de la noche por los gritos de su madre. Mamá parecía aterrada, como si algo terrible hubiera sucedido. Pero lo más extraño era que la despertara en plena noche. Helena extendió los documentos, ordenándole recogerlos y salir por la puerta trasera, corriendo a la comisaría más cercana. Le prohibió a Imerlin abrir el sobre hasta llegar a la comisaría, y al llegar, debía mencionar el nombre del fiscal Patrick. Su madre no pudo explicar más. Era hora de irse. Las sirvientas debían estar buscándola por todas partes. Antes de irse, un sudor frío recorrió el rostro de su madre, rogándole a Imerlin que la escuchara sin falta. Hasta ese momento, la joven creía que su madre, tras oírla, finalmente había decidido escapar, esperándola con sus cosas cerca de la mansión. Estaba segura de que, si esperaba allí, su madre y Philip saldrían, pero solo podía imaginar qué contenían esos documentos. Pero entonces, todos los pensamientos se borraron de su mente cuando Imerlin escuchó disparos. 2 disparos resonaron cerca de la mansión, y al llegar al lugar de donde provenían los disparos, quedó atónita al ver lo que les había sucedido a su madre y a su hermano. Su amada familia yacía muerta, y el hombre que les hizo esto sabía que ella vendría. Le sorprendió su valentía, pues era audaz por su parte no huir, sino regresar. Ante ella, Imerlin vio al hombre manchado con la sangre de su familia. En un sueño, el duque Orleans los asesinó. Declaró que para ser una familia de estafadores, los Wedgwood eran sorprendentemente unidos, y ahora, él quería esos documentos. Imerlin lo recordaba todo vívidamente, y si era un sueño profético, significaba que todo sucedería. Volvió en sí solo cuando sintió algo frío sobre su mano quemada por el agua hirviendo. Por la sorpresa, gritó y retiró la mano tan bruscamente, que el joven amo Eric se asustó. Dijo que si no la trataban bien ahora, su señoría sufriría mucho después. Lady Wedgwood olvidó que el joven amo estaba cerca. Por supuesto, él estaría descontento con este matrimonio, y podría estar involucrado. Sorprendentemente, Eric le pidió disculpas a Lady Imerlin por haberla agarrado tan bruscamente, y por quemarse la mano. Ayer en la terraza también, aunque parece arrogante, a veces se disculpa sin dudarlo. Por un instante, a su señoría le cruzó la mente que él no era igual que Waldeck Orleans. De pronto, ella soltó que no quería disculpas de boquilla. Aunque era arriesgado, para provocar al joven amo, Imerlin dijo que solo aceptaría dinero. Seguro, si tiene que pagar por algo que no hizo, como cualquiera, mostrará su verdadera cara. Imerlin no esperaba que Eric ofreciera 100,000 monedas de oro como compensación. Creyó que se enfadaría. 100,000 monedas de oro es lo que una familia aristocrática promedio gasta en un mes. Anoche Eric la despreciaba, y ahora mismo él mismo le aplicó una bolsa de hielo. Por cierto, por lo que la señorita escuchó ayer en el banquete, parece que Eric no aprecia mucho a su padre, el duque. Esto es un secreto, pero se rumorea que el joven duque Eric y Madame Margaret planean abrir un nuevo negocio. Imerlin recuerda perfectamente lo que escuchó anoche, que miembros de una rama lateral de la familia ducal lo comentaban.
De repente, una voz dulce y fingida se escuchó en la habitación. Elena entró, se disculpó y dijo que se sentía mal, pero sin decir palabra, el joven duque palideció y se levantó, como si fuera a marcharse. Anunció que le había dado la lista de regalos de boda a Lady Imerlyn y que ya era hora de irse. Ya que había venido, Madame Helena lo detuvo y le ofreció una taza de té. Pero ese patán maleducado solo pasó de largo y pidió que esperaran al sirviente con el vestido de novia. La tía sentía lástima por él. Su propia madre estaba loca, así que quería ser más indulgente. Según los rumores que circulan, la madre de Eric era una mujer infeliz que enloqueció y se suicidó. Pero la verdad escrita en los documentos del sueño de Imerlyn era otra. Allí decía que, en realidad, el duque la había asesinado y luego lo había arreglado todo como un suicidio. Esto le hizo pensar a la dama que, si su madre se casaba con ese hombre, el futuro de su sueño se haría realidad. Por eso, por miedo, Imerlyn le sugirió a su madre que se replanteara lo de la boda. Pero Elena cree que, comparado con antes, su familia vive como reyes ahora. Así que, ¿de qué preocuparse? Está segura de que con él podrán olvidar las horribles memorias del pasado y empezar de cero. ¡Qué emoción! Sin embargo, la única preocupación de Imerlyn es que su madre sea aún más infeliz por culpa del duque. Pero a Elena no le importa ser un poco infeliz si sus hijos son felices. ¡Qué gran corazón! Cuando su madre le dijo que se preparara para la prueba del vestido de novia, Imerlyn no dejó de pensar en cómo convencerla. Al final, para cancelar la boda se necesitan pruebas contundentes, como esos documentos con las fechorías del duque. En la boutique del distrito capitalino, Lady Imerlyn descubrió que, para un ajuste perfecto, tendría que soportar un corsé demasiado apretado. Su madre le pidió que la acompañara a ver vestidos de novia, pero con ese corsé, Imerlyn siente que morirá antes de tiempo. Por cierto, no es ella quien se casa, pero hoy lleva un vestido especialmente lujoso. ¡Qué ironía! Con el dinero que tiene ahora, no puede construir ningún plan. Está realmente atada de manos. Al notar la expresión de disgusto en el rostro de su señora, Lily, sirvienta de la casa ducal Orleans, intuyó que algo andaba mal. Resulta que Imerlyn habló sobre el dinero en voz alta, así que tuvo que explicar que no merecía un vestido así. En realidad sí le gusta, y solo por eso Lily se alegra. Ahora no es momento para vestidos. Lady Wedgwood no tiene idea de cómo impedir la boda de su madre. Ya no hay tiempo para encontrar pruebas. La señora que entró a la boutique, justo ahora, pensaba qué hacer con Imerlyn tras su escándalo en el cumpleaños de Madame Beaufort. Finalmente, ella y Vivian Cavendish se reencontraron. Se conocieron cuando su madre se casó con el vizconde Wedgwood. Entonces, su madre, para hacer algo con su hija, que no se libraba de modales y habla plebeyos, la envió a una escuela de señoritas. Y Vivian, hija del hombre más rico del sur, el marqués Cavendish, estaba muy descontenta con ella. Por eso se burlaba de Imerlyn constantemente debido a su origen humilde. Imerlyn estaba en plena rebeldía adolescente y no sabía controlarse en absoluto. Y tenía que encontrarse de nuevo con la maldita Vivian, que está segura de que los rumores dificultan que la chica aparezca en público. Cuando se habló de la compensación por el vestido, Lady Wedgwood fingió no entender de qué se trataba. Debido a que ayer rociaron su vestido, Vivian comenzó a enfurecerse. Entonces, como ahora, nada ha cambiado. En ese caso, la heroína se comprometió a compensar los daños, a enviar el dinero más tarde, así que le dijo a la hija del marqués que no se preocupara tanto. No le alegraba en absoluto verla, así que le propuso no volver a encontrarse. Lo que se permite esta plebeya enfureció de verdad a Vivian. Esta chica siempre ha sido así. No puede verse a sí misma desde fuera. Siempre finge ser genial, como si no le importara nada. Vivian está segura de que, en cuanto sepan lo insignificante que es la familia Wedgwood, los echarán inmediatamente de esta casa. Imerlyn ni siquiera pensó en eso. Si no puede convencer a su madre, necesita crear una situación que obligue a romper el compromiso. Pensando en ello, le dijo a Lily que subiera y distrajera a su madre durante 10 minutos y que no le contara a nadie esta conversación. A la protagonista se le ocurrió un plan ideal para arruinar la boda de su madre y, de paso, desahogar su ira. Por la mañana, 5 días antes de la boda, tras todo lo sucedido, a Philippa Wedgwood le preocupó que ahora la llamaran Lince Sureña. A juzgar por el escándalo que armó Philip, que después de su madre era quien más deseaba esta boda, este plan funcionará. Ahora los aristócratas chismearán en cada esquina que son la vergüenza de la familia Orleans. Además, la criada que envió Eric vio cómo Imerlyn arrastraba a Vivian por el pelo, así que el duque de Orleans se enterará.
La protagonista está segura de que en la familia Orleans ya hay un gran revuelo por ser una familia tan escandalosa. Lo único que espera Philip es que esa arpía de Vivian la haya provocado primero. Ella siempre atacaba primero. En realidad no hubo nada de eso. Imerlin simplemente le arrancó el pelo porque es tan espectacular. En tal caso, su hermano le ordenó que luego respondiera a las preguntas del duque. El resto lo arreglaría él mismo. Mientras Lady Wedgwood pensaba qué más hacer para que el duque la odiara aún más, ya habían llegado. Al encontrarse, el duque de Orleans sonrió levemente. Los invitados llegaron temprano. ¡Qué nervios! Imerlin ve a Eric por primera vez tras aquel encuentro en su casa, y junto al duque. No entiende qué trama. Esperaba al duque furioso, pero esa sonrisa amable es lo último que imaginaba. Con total sinceridad y bondad, el duque dijo que tuvo una buena charla con el marqués, y lo demás, adentro se discute. Imerlin es cada vez más hermosa, y Philip también. Vaya par. Parece que es la segunda vez en el edificio principal, y ya que están aquí, Valdek pide al mayordomo que les dé un tour. A Philip se le llenan los ojos de lágrimas. Ya los considera su familia. Además, Eric no deja de mirar a Imerlin. ¿Será por las amenazas de ayer? Nada ocurrió hasta que el señor Balden quiso saber el motivo de su última pelea con Vivian. Al oírlo, y con lágrimas en los ojos, Philip decide asumir toda la explicación sobre ese niño. El duque lo detuvo en seco, revelando que desenmascaró a Imerlin y su falsa bondad. Pero cuando su poder se ve amenazado, su mirada cambia drásticamente, mostrando su verdadera cara. Si hay un motivo para que la dama calle, el duque lo permitirá, pero deberá disculparse formalmente con Vivian. Sin entender por qué debía disculparse, Imerlin se negó, admitiendo que ella orquestó todo para crear esta situación. En realidad, no hay razón para su disputa con Vivian. Simplemente no la soporta, así de simple. Ahora que el duque ve su imprudencia, no le queda más que cancelar la boda con su madre antes de que sea tarde. Tras la confesión de su hermana, Philip se vio consumido por el pánico y cayó de rodillas, deseando hablar. Según él, su hermana ha sufrido durante mucho tiempo traumas emocionales infligidos por Lady Vivian, y la prueba es una nota firmada por Vivian, donde expresa su repugnancia por estar cerca de una plebeya como ella. Esto es lo que Vivian le dijo a Imerlin en el pasado, plasmado en una nota falsificada que imita su letra. Según Felipe, Lady Vivian del Sur acosaba a Imerlin a diario. Por eso se mudaron, pero todo se repitió. En realidad, los echaron porque Felipe tenía un romance con la hija del vizconde y su amiga, pero parece ser su plan. El señor Valdek no sabía nada de esto, así que decidió contactar al marqués Cavendish para obtener una disculpa formal. Al darse cuenta de que el engaño se revelaría, Imerlin lo detuvo y dijo que todo estaba bien, que no hiciera nada. Si se descubre que mintieron, la confianza familiar se derrumbará y el vizconde podría revisar más rápido la tierra en la costa, y todos morirán. Después de esa locura de Felipe, afortunadamente, el incidente se resolvió, y el duque les propuso ir de cacería juntos. Imerlin decidió quedarse en la mansión, y Eric, como tenía que responder una carta, también decidió quedarse aquí. En cuanto al arte de la mansión, esta escultura, transmitida en la familia Orleans, está tallada en mármol. La forma de la sombra es muy voluminosa. Incluso mirándola, Imerlin no dejaba de pensar si esto significaba que el plan había fracasado. Si ni siquiera este escándalo funcionó, entonces ella realmente no sabe qué hacer. De pronto, recordó esos documentos. Aún no sabe de dónde los sacó su madre. Como son documentos tan importantes, es probable que estén en el espacio personal del duque, quizás en su despacho. Si está dispuesto a matar a toda la familia por ellos, tal vez, si Imerlin los encuentra, podrá romper el compromiso. Diciendo que tenía la garganta seca, Milady pidió al mayordomo que le trajera té. Cuando el té esté listo, que la llamen. Mientras, admirará un poco las obras de arte del lugar. Todo parece indicar que Lady Imerlin también está cautivada por la grandeza del ducado. Pero en realidad, para ella, es solo la casa de un cruel asesino, el despacho del duque, el lugar donde la mataron en su sueño. Así que, ahora, la joven debe encontrar rápidamente el lugar donde podrían estar escondidos esos documentos secretos. Bien, está en el despacho del duque, pero no están en la piedra, ni tampoco tras el cuadro. La extraña posición de la estantería indica, casi seguro, un pasaje secreto. Los antiguos padres de Imerlin también tenían escondites así en sus despachos. Apenas empezó a abrirse, se detuvo en seco, como si algo estuviera atascado. Intentando abrir el pasadizo, la joven escuchó al mayordomo en el pasillo. Regresó antes de tiempo.
Sospechando que la señorita estaba en el despacho, Imerlin decidió fingir que se había perdido. En ese instante, la puerta tras la estantería se abrió de golpe y un escalofrío recorrió su espalda. Tomándola del brazo, Eric Orleans la arrastró adentro, a la oscuridad aterradora tras el mueble. Mientras tanto, el mayordomo regañaba a las criadas por no vigilar a la señorita Imerlin y dejar la puerta abierta. Decidió ocuparse de eso después, pero ahora les ordenó encontrar a la señorita Imerlin de inmediato. Escuchando cada ruido del exterior, Eric suspiró aliviado al confirmar que se habían ido. Él inmediatamente dirigió su atención a la dama para averiguar por qué demonios había entrado. Pero Imerlin estaba pálida, temblaba de pies a cabeza y un sudor frío le empezó a correr por la cara. En un arrebato de pánico, la joven se aferró al señor y le suplicó que la sacara de allí de inmediato. De niña, el padre biológico de Imerlin la castigaba mucho peor que sus padrastros. Su madre y su hermano no sabían que su padre la maltrataba, y ella siguió viviendo en la agonía. La desesperación la invadía cuando su padre la encerraba, privándola de su libertad, y solo entonces le rogaba que la dejara salir. Más tarde, al descubrirlo, su madre se la llevó a ella y a Philip, y escaparon. Su madre y su hermano también eran víctimas. Una vez su madre se disculpó por eso. Desde entonces, parecía decidida a hacer todo lo posible para proteger a sus hijos, y juró estar siempre a su lado. Al encontrarse en un espacio confinado, Imerlin recordó su pasado. Es doloroso darse cuenta de que la han pillado así, justo frente al duque de Orleans. Otra vez, Eric vio en ella esa cara, como si fuera el peor de los villanos. Y de nuevo esa expresión, esa mirada de lástima, Imerlin tenía frente a sus ojos. Sin aceptar su mano, la chica se levantó sola, avergonzada de verse así ante él. Eric está seguro, por sus gritos, que no hay de qué preocuparse, así que preguntó otra vez. Cuando la dama dijo que exploraba la mansión y se perdió, por supuesto, no le creyó. Le pidió que inventara una excusa mejor. Pero Imerlin, atacando de frente, preguntó por qué él estaba ahí. Aunque sea el joven duque, no puede entrar así al despacho del duque. Eric claramente despidió a los sirvientes. Además, si conecta este asunto con lo de Madame Margaret, Eric estará en una situación difícil. Así que Lady Wedgwood sugirió que ellos, como sospechosos, fingieran no conocerse. Lo más extraño es que el joven amo no logra comprender qué está tramando ella. Con su permiso, Imerlin soltó de golpe que no tenía dobles intenciones. Pero, oh sorpresa, Eric sabía la verdad sobre la nota falsa de su padre. Lily le contó todo, hasta lo del local. No reveló cada detalle solo porque quien ofende a otros debe pagar caro, porque lastimar a los demás está mal. Y escuchar eso de él fue impactante. Pero Imerlin no se derritió. No, señor. Qué ingenuo es este jovencito. Armándose de valor, exclamó que decir esas cosas en esta situación es de ilusos. Eric no sabe nada de su padre. Ella no quería meterse, pero ya que estamos, lo dirá sin rodeos. Si no sabe nada, mejor que se calle, porque la ignorancia también es un pecado. De repente, el aire se cargó de tensión. Un disparo resonó cerca de la mansión. Qué raro que el duque invitara de repente a su hermano Philip a cazar. Algo malo puede pasar ahí. Con la ventana de par en par, Lady Wedgwood decidió que debía ir a ver a Philip, de inmediato. La audaz joven saltó ágilmente al alféizar, sin pensar que era un segundo piso, casi un tercero. El joven duque le rogó que se calmara, pero Imerlin no podía más, y con toda su fuerza saltó. Mirando por la ventana, Eric intentaba comprender. No entendía absolutamente nada de lo que pensaba Imerlin Wedgwood. Sin llamar, una sirvienta entró de golpe para preguntar si había encontrado lo que buscaba. Afortunadamente, la carta estaba justo donde él pensaba. Ahora que tenía los documentos, necesitaba concertar una cita, así que ordenó a la sirvienta que enviara la carta a esa persona. Así, con la firme determinación de salvar a su familia del peligro, Imerlin llegó a los terrenos de caza. Contrario a lo esperado, en los terrenos de caza del duque de Orleans no había problemas y reinaba la paz. Por supuesto, para Imerlin, eso distaba mucho de ser paz. Al parecer, no estaba acostumbrada a eso. Ver animales muertos la revuelve. Jamás imaginó que cazar fuera tan cruel. La cacería fue exitosa. Al parecer, es hora de volver a casa. Aunque sea un simple juego, el duque no siente culpa al matar seres vivos. Y cuando Imerlin mira al ave muerta, presiente que su familia será la próxima. A 6 días de la boda, negociar con Eric Orleans es casi imposible. Y no hay documentos. Mejor un escándalo épico. Pero pese a la decisión de Imerlin, el tiempo corre. 3 días después, llega el vestido nupcial.
Solo quedan 3 días, y Lady Wedgwood no sabe cómo arruinar la boda. Aún no idea un escándalo que ni el duque pueda tapar. Pero pedir anular la boda sin razón es imposible. A diferencia de su madre y hermano, fascinados con las joyas del vestido, ella es la única seria. De pronto, la dama sorprende a su hermano, diciéndole que, si la boda se cancela mañana, ni siquiera podrá cambiar las gemas. Helena la sujetó con fuerza al oír eso, prohibiéndole ser tan pesimista. Notó que últimamente Imerlyn estaba rara, como si temiera que el duque le quite a su madre. Su madre sabe que, por todo lo ocurrido, su hija desconfía del duque, pero ella solo sueña con cuidar de sus hijos. Para Philip, su familia también es lo más importante, aunque ahora no estamos hablando de eso. Por cierto, su madre le prohibió a ese sinvergüenza ir al bar Rosa Nocturna. Le aterra que hablen mal de él. Rosa Nocturna es una taberna con seguridad extrema en una zona concurrida, donde los aristócratas hacen contactos secretos. Para Philip, que intenta conectar con la aristocracia, es un lugar que no puede evitar despertar su interés. De repente, recordando que la princesa iría allí, Imerlyn supo que era justo lo que necesitaba. Después de todo, llegó hasta aquí, a la concurrida zona de la capital del reino de Denik. Cuando estaba en el sur, las calles se vaciaban a las 8, pero en la capital la gente sigue paseando como si fuera de día. A la entrada, la seguridad interroga a cada invitado que llega. En cuanto Imerlyn dijo que la rosa que florece de noche, calla de día, las puertas de rosa floreciente se abrieron para ella. Si no supiera la contraseña, no podría entrar. Qué suerte que le preguntó a Philip cómo llegar. Esta noche, la princesa Ella von Däniken vendrá aquí. La princesa Ella von Däniken, primera en la línea al trono del reino Denik. Según Philip, es increíblemente autoritaria e inconstante. Por eso, no tolera que alguien siquiera mire al hombre que ella eligió, expulsando a las mujeres de la sociedad. Él le rogó a Imerlyn que no se cruzara con la princesa, pero hoy se convertirá en su rival y armará un escándalo. Compró zapatos nuevos, perfectos para este lugar, y este costoso y llamativo vestido fue hecho a medida. Ahora, solo queda arrebatar al hombre que la princesa eligió. Cuando Imerlyn sea expulsada, el matrimonio de mamá se cancelará. Desafortunadamente, no le permitieron conocer a la princesa. Usualmente, la princesa no sale de su habitación y decide todo ahí. El plan de Imerlyn fracasaría, así que pensó que lo mejor era interceptar al hombre que iba al cuarto de la princesa. Mientras pensaba dónde estaría ese cuarto, la dama notó unas cortinas sospechosas en el segundo piso. Si sale gente de allí, eso significa que el cuarto está ahí, tiene que ir hacia allá. Lady Wedgwood dijo que lo interceptara, pero no pensó en cómo hacerlo. No tiene experiencia en relaciones. Barajando opciones, pensó que sería bueno preguntarle si su padre era ladrón. Cree que le puso gemas en los ojos a su hijo. Apenas la dama vio al hombre dirigirse a las escaleras, decidió decirle lo que pensaba de inmediato. Pero el hombre con ojos enloquecidos la agarró del brazo. Notó que la dama lo observaba mientras subía las escaleras. Su mirada asustó a Imerlyn de verdad. Parece un completo psicópata. Aterrada, gritó que la soltara, pero el hombre rápidamente la arrastró hacia un lado. La jaló tan bruscamente que la dama perdió un zapato mientras subía los escalones. Al oír un ruido, Eric Orleans notó un zapato caído y afirmó que una persona importante estaba allí. Sin esperarlo, como siempre, Imerlyn apareció frente a él, en un estado terrible y con un cuchillo en la garganta de ese canalla. Unos 30 minutos antes de la reunión entre Imerlyn y Eric, la princesa encontró el lugar perfecto para su encuentro secreto. Porque es solitario, tranquilo y sensual. Es Ella von Däniken, la primera princesa heredera del reino. Sin embargo, el señor Eric no entendió de qué estaba hablando ella. Según ella, ya es hora de que se interese en las relaciones, pues ya no está en la orden de caballería, donde hizo un voto de castidad. Entonces, Eric fingió no escuchar esa conversación irrespetuosa. Es un verdadero pesado, aunque, precisamente por eso, la princesa von Däniken trabaja con él. Eric Orleans, quien llegó a ser capitán de la Orden de Caballería, destacaba por su talento en la esgrima desde los 14 años. Cuando corrió el rumor, la Orden Real de Caballería le ofreció hacer un examen de ingreso, en el que Eric participó. Tras aprobar el examen, entró a la Orden de Caballería Real, y aun dejando el cargo de capitán, sigue leal a ella. Dejando a un lado las cortesías, la princesa está más interesada en si trajo lo que acordaron. A pesar de saber que esos documentos amenazan a la casa del duque de Orleans, Eric los entregó. El hijo robó documentos que su padre, el jefe de la familia, ocultaba. Ella no sabe cómo tomarlo, aunque ella lo ordenó. Se rumorea que el príncipe Roberto, segundo en la línea al trono,
conspira con aristócratas para hacer negocios con fondos reales. Y entre esos aristócratas está el ducado de Orleans. Por eso la princesa ordenó investigar. Eric solo cumplió la orden. Él no revisó el contenido, así que la princesa pregunta cómo sabe qué hay dentro. Si bien la ignorancia es un pecado, no hay pecado mayor que la desconfianza. El duque de Orleans, como su hijo, juró lealtad a la princesa ella. Eric cree que no hará nada que la perjudique. Sería bueno que todos fueran tan justos como él, pero ahora toca ver si su padre es igual. Tras revisar los documentos, él asintió que en el ducado de Orleans no había problemas graves, al contrario de lo esperado. Al leerlo, Eric sintió un gran alivio. Era solo un libro de contabilidad normal y corriente. ¡Claro! Si fuera un plan de negocios con Robert, la princesa podría hacer lo suyo sin dudar. ¿Está segura? Eric estaría más tranquilo si fuera suyo. Incluso con otros amantes, lo consentiría sin parar. ¡Pero! Al joven duque le preocupa reunirse aquí. No sabe qué clase de gente frecuenta estos lugares. Para la princesa, este lugar es perfecto para negociar. Para los demás parece una cita entre un hombre y una mujer. La próxima vez, Eric evitará estos sitios, y ella lo dejará ir sin más. Antes de marchar, el joven amo ordenó a Lily que protegiera a la princesa esta noche. Tras cerrarse la puerta, Ella se dirigió a Lily para asegurarse de la veracidad de esos documentos. La doncella confirmó que el joven amo los sacó de la bóveda secreta, en el mismísimo despacho del duque. Aún así, la princesa le ordenó seguir vigilando. Es posible que el duque engañe hasta a su propio hijo. Al ver pasar a la dama, Eric reconoció a Emerlyn Wedgwood. No puede ser que esté aquí tan de repente. Un lugar apartado, tranquilo y sensual. Es obvio lo que un hombre y una mujer podrían hacer aquí. Así, en el presente, confirmó que realmente se trataba de Emerlyn Wedgwood. Empujando a la chica, el asustado señor no entendía cómo esa loca logró meter un arma en Rosa Nocturna. Al oír que iba a quejarse, Eric Orleans apretó el zapato de la dama y se lo lanzó al hombre con fuerza. El joven lo acusó de amenazar a una mujer con violencia y arrastrarla a saber dónde. Y ahora se atreve a hablar así. Cuando terminó, decidió averiguar por qué Emerlyn Wedgwood estaba realmente allí. Intentando escapar, la chica fingió estar muy asustada. Cualquiera se asustaría al ver a alguien noqueado con un zapato. Eric solo quiere que responda. Según él, hoy estaban revisando especialmente bien para detectar armas. Si otra persona hubiera visto a la milady, los caballeros reales la arrestarían. Asegurando que era peligroso, el joven amo se sentó junto a Lady Emerlyn y le puso el zapato caído, sin dudar. Sintiendo una inexplicable incomodidad, la milady apenas se dio cuenta de que él se preocupaba por ella. Por cierto, le da mucha curiosidad saber si ella conoce al tipo anónimo que acaba de noquear. Afirmando que iba a reunirse con la princesa, Emerlyn acusó al amo de falta de respeto, ya que obviamente sospechaba de ella. Cuando la joven preguntó si tenía una cita secreta con la princesa, a juzgar por su reacción, acertó. Evidentemente es así, si no, no tendría sentido que viniera, pero Eric aseguró que no era cierto. A juzgar por su reacción, en verdad vino a reunirse con la princesa, así que el hombre que Emerlyn iba a seducir es Eric. En realidad, le parecía tan atenta con su madre, pero ahora piensa que todo era una actuación. Esto ofendió mucho a Lady Wedgwood, ya que él ni siquiera sabe con qué sentimientos vino aquí. Estaba tan enfadada que no notó que tropezaba y casi caía, de no ser porque Eric la sujetó al instante por la cintura. Un sudor de incomodidad brotó en el rostro del joven duque, pero sus ojos le transmitían seguridad a la chica. Si lo miras de cerca, es incluso mejor de lo que pensaba. ¡Vaya, vaya! Entonces, al notar que algo crujía en su bolsillo, Emerlyn se dio cuenta de que era un sobre con documentos. Lo más probable es que sean esos mismos documentos que mamá sacó del cajón. ¡Qué intriga! Pensándolo bien, en ese momento en el despacho del duque, su comportamiento fue muy sospechoso. ¡Es una sorpresa total! Pensar que Emerlyn encontraría esto aquí, pero por lo que parece, él aún no sabe qué es. Cuando la joven decidió contarle algo divertido, el señor Eric se tensó visiblemente. ¡Qué raro! Como esta es la única e irrepetible oportunidad, Emerlyn le arrebató al joven duque el preciado sobre de su bolsillo. Él la siguió de inmediato y le exigió que lo devolviera, asegurando que no le gustaban esas bromas. La que se viene. En realidad, hay algo que el joven amo ignora, y Lady Wedgwood está a punto de revelárselo. Justo aquí hay una vela, así que llegó el momento de comprobarlo juntos, ahora mismo. Sin saber lo que ella planea hacer, Eric se inquietó y le ordenó que se detuviera de inmediato.
De repente, letras aparecen en la hoja vacía. Imerlin confía en que ahora él le estará aún más agradecido. Observando esto como si fuera magia, el joven duque se quedó pasmado, sin comprender cómo lo hizo. Cuando Imerlin manejaba los libros de contabilidad de usureros en el sur, conoció la tinta invisible. Tales escritos desaparecen. A alta temperatura se vuelven translúcidos, pero hasta que se mojan, la inscripción no se borra. Se usan para escribir secretos. El documento habla de 20 millones de oro. Aquí se llevan a cabo otros tratos secretos, distintos a los del libro principal. Parece que el duque trama algo con alguien más, o quizás se utiliza para una conspiración secreta con fines de traición. A propósito, Lady Wedgwood no lo mencionó, pero al calentar la tinta invisible, hay algo que debes tener muy en cuenta. Debes aguantar la respiración y cerrar la boca, o los vapores te afectarán. Si Eric, siendo de la Orden de Caballería, aguantó tanto, otros ya se habrían desmayado. Lady Wedgwood sugirió al duque echar una siesta para recuperarse. «Será lo mejor». De todas formas, el joven amo pronto se desmayará por el humo. Es inevitable. En su mente nublada, viejos recuerdos surgieron. Su madre furiosa porque Eric golpeó a su amigo. Pero Eric insistió en que le provocó tocándole el cuello. Su padre decía que aguantar eso es estúpido. Mamá replicó que no debía ser así, que primero hay que hablar, responder igual es peor. Ese día, Eric no entendió por qué mamá se asustó tanto. Creía que ser bueno es ser débil. ¡Y eso es malo! Quizás fue entonces cuando mamá empezó a enloquecer, y poco después murió repentinamente. Estaba segura de que ser bueno no es estúpido. El problema es un mundo que no recompensa la bondad. Aún hoy, Eric no entiende por qué no puede olvidar esos brillantes ojos castaños, ni el eco de su voz. Apenas el joven duque despertó, abriendo los ojos, se encontró de frente con Imerlin Wedgwood. Está seguro de que se desmayó hace nada, y ahora parece haber caído en las garras de esta extraña chica que lo ató. La chica rió, diciendo que así se veía mejor que con su ropa, pero Eric inmediatamente le ordenó que lo liberara. Siguen en la Rosa Nocturna. Su señoría nunca podría haberlo llevado hasta la mansión, y la ropa del joven amo está muy cerca, así que no hay de qué preocuparse. Aunque Imerlin compró esposas, arrancando un par de botones dorados. Secuestro, y ahora también robo. Esta chica definitivamente no está en sus cabales. Cuando Eric le pidió una vez más amablemente que lo desatara, Imerlin sugirió hablar cuando se calmara un poco. Primero, un documento con el sello del duque, cuyo contenido oculto revela que el duque asignó fondos al príncipe Robert para la compra de armas. Lady Wedgwood entiende que Eric no sabía nada, pero lo pensó mucho mientras él estaba inconsciente, y aún así le parece extraño. La pregunta es, ¿por qué Eric robó documentos que pudieron ser una excusa legal para chantajear al duque? Encontró lo que ocultaba el duque y lo entregó al Palacio Real. Pero ni siquiera eso basta para acusarlo de traición. Y entonces, al entender que Eric no sabía el contenido, Imerlin pensó que tal vez la princesa ya había visto esos documentos. Eso significa que ni siquiera la princesa conoce el contenido oculto. En ese caso, Imerlin podría ser quien le dé a la princesa la oportunidad de saber toda la verdad. Si no quiere tener problemas, Eric le ordenó que lo desatara de inmediato. Pensando que la dama necesitaba su dinero o algo más, accedió a escuchar y hacer todo, así que le propuso que lo desatara y hablaran. Puesto que el joven amo accedió a hacer todo lo que quisieran, Imerlin se acercó y se sentó en su regazo. Esto enfureció mucho al joven duque y le ordenó que se apartara de inmediato. Acercándose aún más, Lady Wedgwood le recordó que él accedería a todo, pero al parecer, esto ya es demasiado. Ella solo necesita que él la ayude esta vez, y ella se tragará toda la vergüenza. Entonces, en ese momento de intimidad, el joven amo escuchó el sonido de una cámara y se horrorizó. La trágica e imposible historia de amor de una hermanastra y un hermanastro, que pronto serán familia. Imerlin está segura de que esto será suficiente para que la gente arme un escándalo. Todo esto es necesario para su plan, así que le pidió a Eric que no se enfadara. Honestamente, no le interesan los juegos por el trono, pero no puede decir que solo quiere proteger a su familia. Por lo tanto, si todo sale bien, ella accedió a fingir que no sabe nada sobre el secreto del duque de Orleans. Además, el nombre de Philippe no se mencionará en los tabloides. El precio es simple. Eric debe impedir la boda de la madre de Imerlin y el duque de Orleans. Él puede difundir un rumor sobre ella, difamándola ante el duque. El duque creerá sus palabras, y después de eso, le informará discretamente al duque que la tierra en la costa no es realmente suya, y la familia Wedgwood regresará tranquilamente al sur.
Pero Eric sabía que apoderarse de la herencia del duque era su plan original. Ya lo habían hecho antes. Así lo veía él, pero la verdad es que la cosa pinta muy, muy diferente. Aunque la familia es algo con lo que se nace, Elena le ofreció a Imerlin ser su hija. ¿Te lo puedes creer? La verdad es que la familia no es de nacimiento, se crea, y hay que protegerla a toda costa. Si hablamos de por qué Imerlin intenta impedir el matrimonio, es porque el duque podría destruir a su familia. Aunque, ¿qué pasa entre el padre de Eric y el príncipe Robert? Eso sí que es un misterio. Cuando la dama habló de comprar armas por 20 millones de oro, Eric dijo que la familia real investigaría. Aún así, ella sospecha que faltan documentos. Esa marca borrosa significa que hay algo más. Eric sigue negando la realidad, como si fuera a soltar otra vez sus tonterías ingenuas, antes que ser humillados o arruinados como traidores. Imerlin prefiere asumir la culpa y que se vayan en paz. No tiene mucho tiempo, así que le dio un día. Si Eric no rompe el compromiso mañana, los documentos irán a la princesa. ¡Increíble! La señorita va a saltar de nuevo y hay muchos ojos observando. Al darse cuenta del peligro, Eric, impulsivo, deshizo las ataduras mágicas en un instante. Cuando le ordenó a Imerlin Wetwood que se quedara quieta, ella supo que él pudo haberlo hecho desde el principio. La valiente saltó por la ventana al tejado de metal. Solo entonces el joven duque dijo que no la perseguiría. Se preocupa por quien lo chantajeó. Cuanto más lo conoce Imerlin, más extraño le parece. Apenas pudo escapar. El joven amo resultó ser más persistente de lo que creía. Apenas entró Imerlin en casa, cuando Philip la recibió con una mirada aterradora. La asustó mucho. Pensó que era un fantasma. Resulta que Philip está así por su culpa. La chica lo emborrachó hasta perder el conocimiento para sonsacar la información sobre la princesa. La boda de mamá es en 2 días, e Imerlin pasa la noche fuera. Esto sacó de quicio al joven. La esperó aquí todo este tiempo, pero hubo ciertas circunstancias que su hermanita no puede revelar. Anoche fue a la Rosa Nocturna para conocer la vida nocturna de la capital antes de vivir como duquesa. Eso sonó a tontería, así que Philip no lo creyó. Últimamente, su hermana se comporta de forma muy extraña. Sin dudarlo ni un segundo, supuso que había tenido un sueño extraño. Últimamente la chica está rara, así que decidió preguntar, por si acaso no duerme bien. Todos la envidian, ¿y ella anda tan insatisfecha? Pronto tendrá el título de joven duquesa, debería bailar de alegría. Que Philip crea que se alegrará por tal bagatela enfureció a Imerlin. Ninguno de los maridos de mamá fue decente. Al parecer, el hermanito no ve el problema, ya que ellos tampoco los consideraban familia. Imerlin ya está harta de todo esto, de vivir una vida normal para que no la señalen con el dedo, no arrepentirse de nada después. Qué difícil creer que sea un deseo tan inalcanzable. Según Imerlin, quizá ya deberían empezar a vivir como personas normales. Apenas hablaron los hermanos, cuando tocan la puerta. La tía busca a Imerlin por todas partes. Entrando de golpe, Elena finalmente los encontró para saber por qué no están listos. Disculpándose, Imerlin dijo que no la oyó. De verdad no entiende para qué prepararse. Aparentemente, la niña olvidó por completo que hoy los invitaron a la recepción real. La chica estaba tan concentrada en romper el compromiso que olvidó que pronto es la recepción real. La recepción real que ella vio en el sueño sobre el sidrón. Ignorando el desprecio de otros aristócratas, el duque le propuso matrimonio a mamá, y a la 9ª noche la asesinaron. No puede aceptar esa propuesta. Si el rey da permiso oficial, será difícil romperlo. Al ver que Felipe bebía, Elena se enfureció. En un día tan importante para mamá, sus hijos se comportaban así. Mandó a Felipe a que se despejara, e Imerlin tuvo que prepararse de inmediato. La única persona en la que la dama confió para la preparación fue Lily. Lo primero que la sirvienta decidió hacer fue llevar a la lavandería el vestido con el que llegó la dama Imerlin. A pesar de que la señorita afirmó que podía hacerlo sola, era una petición de la señora Elena. Ese es el trabajo de Lily, pero el problema es que en esa ropa están los documentos que Imerlin le quitó a Eric. Por temor a perder los documentos, la chica se aferró a la sirvienta, diciendo que ella misma lo haría todo. En ese instante, se dio cuenta de que Lily la vería descalza y entendería que no había dormido en casa, y Eric vendría corriendo. Un poco más calmada, Imerlin le pidió amablemente a la sirvienta que la dejara en paz. Cuando la chica entró, quedó claro que la dama Imerlin sí que había saltado desde tal altura. Eric estaba agradecido con Lily. Ella esperó en la habitación contigua. Ahora lo escuchaba todo. Aún no le informaba a la princesa, vigilando toda la noche al joven duque, por si acaso. Lily debió decir que informaría de todo,
pues le juró lealtad a la princesa. Aún no le queda claro si es verdad o no. Quizás no sea una traición. Tal vez el duque solo contrabandeaba armas. Ahora importa más conseguir los documentos que se llevó Imerlyn Wedgwood. Sin embargo, Eric ordenó a la sirvienta que la vigilara durante el día y viera a dónde iba y qué hacía, y agradecerle. Y a la princesa le propuso informarle cuando, como dijo Lily, descubrieran la verdad. Incluso si esos documentos son la vergüenza de la familia o el detonante de su perdición. De todas formas, Eric podrá verificar el reverso. Como notó Lily, últimamente la señora ha cambiado mucho, como si se hubiera vuelto más valiente y tuviera algún propósito. El caso es que la gente cambia con el tiempo. Imerlyn está segura de que con el joven amo es igual. Según Lily, el duque de entonces, y ahora sigue siendo el mismo, su apariencia y su ser interior son idénticos. Después, la sirvienta se marchó, diciéndole a la señorita que la llamara cuando quisiera si necesitaba algo. En ese instante, a Imerlyn le asaltaron 1000 preguntas. Resulta que Eric es un hombre de palabra. ¡Qué sorpresa! Es un hecho bien conocido que Eric gozaba del favor de la princesa durante su servicio como caballero. La princesa cedió parte de las minas de Mithril a la familia real y se convirtió en la principal aspirante al trono. Eric Orleans, quien estaba con ella, decidió proteger a la princesa hasta el final, pero su padre, el duque, apoyó al príncipe Robert. Ahora que Eric lo sabe, no se sabe si podrá mantener esa postura. No es tan simple como Lily cree. Mientras tanto, en el edificio principal del Ducado de Orleans, se descubrió que el duque se había ido de casa al bosque en la finca. Ahora que su padre no está, Eric se arriesgó a revisar el reverso de los documentos guardados en el escondite. Debe haber una razón por la que mamá guardó la llave de la habitación secreta en la biblioteca secreta, a escondidas de papá. Estaba oscuro y no se veía nada, pero parece que aquí no hay documentos. Entonces Eric encendió una cerilla y confirmó que no había documentos, pero estaba seguro de que los demás estaban aquí. De repente, Eric se congeló, conteniendo la respiración. Inscripciones comenzaron a aparecer en la pared vacía. Emily Orleans, dirigiéndose a quien lo leyera, escribió que jamás se suicidaría, y el asesino, Waldeck, es un monstruo. Tras leer estas líneas, Eric se quedó paralizado, sin poder siquiera respirar. Un silencioso horror y odio incontenible nacieron en sus ojos. Las palabras de su madre sobre que había dado a luz a un hijo de un monstruo, que gritó en agonía cuando Eric dejó el ducado por ella. Esas palabras no eran una maldición para él, sino que en realidad hablaba de su padre. Además, la letra era la de su madre. Quizás esto significa que mamá no se quitó la vida. De repente, al oír la voz de su padre, que se preocupó por su aspecto, Eric agarró su espada al instante. Con una sonrisa en el rostro, el señor Waldeck decidió averiguar si no pensaba asesinar a su propio padre. Primero, ordenó a su hijo sentarse, a menos que Eric rompiera sus lazos por unos papeles que escondió. Conociendo a Eric, seguro que ya le contó todo a la princesa. El duque lo sospechaba, pues escuchó que su hijo se reunió ayer con la princesa. Era fácil deducir que la princesa estaba detrás de sus manejos con los libros de contabilidad del ducado. Ahora su padre lo está probando, seguro, queriendo saber qué parte de los registros vio Eric. Cuando el joven amo dijo que encontró una doble contabilidad escrita con tinta secreta, Waldeck solo se tambaleó. Allí constaba que el duque suministraba armas al príncipe Robert, lo que indicaba que estaban en connivencia. Waldeck no lo negó, pero aseguró que no era tan peligroso como parecía. Adquirió y facilitó armas para ayudar al príncipe en su expedición de exploración de nuevas tierras, al norte. El padre le dijo a su hijo que preguntara al rey, pues el asunto ya tenía su aprobación. A juzgar por el tono seguro de su padre, dice la verdad. Debió preparar la excusa, creyendo que Eric solo sabía de contabilidad. Pero la inscripción en la pared no se borrará hasta que le caiga agua. Antes de abrir la estantería, Eric la ocultó de nuevo. Honestamente, su padre apoya al príncipe Robert. La princesa ha logrado mucho, pero está demasiado envuelta en escándalos. Waldeck no quiere que su hijo se acerque a la princesa, pues no es de las que sienten profundo ni forman una familia. No quiere que Eric sufra, al menos por la familia, así como tampoco quiere que sufra por la locura de su madre. Para su padre, esta historia es motivo de risa. Cuesta creerlo. Entonces, Eric mencionó a Helena, decidido a saber si ella hacía lo posible para que su padre no sufriera, para que estuviera tranquilo. No es del todo así, pero al duque simplemente le agrada pasar tiempo con ella, además de que también es útil. Está seguro de que ya es hora de que Eric encuentre pareja, pero siempre debe ser cauteloso.
De hecho, el joven amo debe elegir a su compañera con más cuidado que nadie, porque su acompañante se convertirá en la próxima duquesa, y una duquesa tendrá acceso a toda la información en esta mansión. Poco después de que comenzara el baile real, el duque de Orleans aún no había llegado. ¡Qué impaciencia! El duque que Imerlin vio en su sueño llegó temprano por mamá. ¿Será una señal? Milady debe impedir hoy, en esta fiesta real, que el duque le proponga matrimonio a mamá y evitar que se casen. Tal como se esperaba, su apariencia y porte son exactamente como dicen los rumores. Impresionante. Así que la princesa Ella es tan popular. Imagínense, semejante persona podría ser parte de la familia Wedgwood. Circulan rumores de que la princesa se casará con Eric. Dicen que podrían comprometerse oficialmente este año. Imerlin pensaba que solo los unía la política. Aunque, si recuerda su encuentro secreto en Rosa Nocturna, no todo es tan simple. Los murmullos en el salón cesaron cuando el mayordomo anunció de repente la entrada del marqués y la marquesa Cavendish y sus dos hijas. Vivian apareció en el baile. Qué extraño que llegara antes. Se suponía que el duque de Orleans debía ser el primero. En sueños, cuando Vivian insultó a mamá, el duque de Orleans la defendió de sus ataques. Por eso, mamá confió ciegamente en el duque, pero Imerlin debe evitarlo y encontrarla pronto. Justo cuando iba a irse, de repente alguien le arrojó vino encima. La chica se quedó helada. Vivian se disculpó de inmediato. No se había dado cuenta de que Imerlin estaba allí y le arruinó el vestido. Una plebeya armó tal escándalo en la boutique y ni siquiera se disculpó. Vivian pensó que estaba enferma. Es evidente que el futuro cambió, porque Imerlin le agarró el pelo a Vivian en aquel entonces. Eso podría significar que el duque aún no ha llegado, también por alguna de sus acciones. Probablemente, Vivian pensó que se acobardaría por el simple hecho de que la rociaran con vino. Si quería avergonzar e intimidar a Imerlin, debía ser más cruel, como la malvada que Imerlin fue con ella. Parece que esta pueblerina se ha vuelto loca. Ni siquiera en el sur era tan descarada, aunque, al parecer, a Vivian la persigue un reguero de horribles rumores desde el sur. Se dice que su padre es Barba Azul, incluso que ella misma asesinó al jefe del gremio Violeta. Esto no pinta a ser solo un rumor. Dicen que el sheriff del sur halló nuevos datos sobre la muerte de Violeta. Junto al cuerpo del jefe del gremio, encontraron una horquilla con perlas. Seguro es la horquilla de Imerlin. Cuando mamá los recogió a ella y a Philip para huir del gremio, al final su padre los vio y los atrapó. Entonces, si Imerlin no hubiera llevado la horquilla de perlas en el pelo, para ellos habría sido la perdición. Su señoría no sabe de dónde salieron esos rumores descabellados. Han pasado más de 10 años y no puede respirar. Pero aún hay más. Su madre va a casarse con un duque, y alguien vio a Imerlin anoche en la Rosa Nocturna. Esta persona es distinta a la que vio el señor esa noche. Imerlin tiene un aspecto muy diferente. Ese bastardo que intentó llevársela de la Rosa Nocturna. Gary Hale, el hijo mayor del marqués Hale. Pero apenas sus labios rozaron la mano de la damisela, recibió una patada brutal y cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Gary no teme a nada, ¿eh? A pesar del rechazo de ayer, vuelve a poner a la hermana de Eric en una situación comprometedora. El futuro ha cambiado, por eso Eric está aquí y no Valdec. Gary ni siquiera concibe un no por respuesta. Si una mujer viene sola a la Rosa Nocturna, es un pacto tácito. Según Eric Orleans, su hermana estaba allí por invitación de la princesa. La princesa tenía preguntas sobre el sur. Ahora es fácil ver lo que este canalla le hizo a una invitada de la mismísima princesa. Y aunque no fuera una invitada de la princesa, Gary no tenía derecho a culpar a la víctima por sus acosos. Viejos recuerdos la asaltan sin cesar. Su madre le pedía a Imerlin que repitiera tras ella. En realidad, Violet no murió por su culpa. Lo único que ella debe saber es que es hija de Helena. Mientras piensa qué hacer, su corazón empieza a latir con fuerza, sin parar. Claramente, si todos oyen las palabras de Vivian, creerán que Imerlin asesinó a esa persona. Con esto en mente, la joven huyó, sin darle tiempo al joven duque siquiera a alcanzarla. Apenas volvió a pensar, de pronto notó a Eric detrás de ella, rozando su mano. Imerlin solo quería que él explicara por qué la buscaba, pero él respondió que ella ya lo sabía. Se refiere a lo que está escrito en el reverso del documento. Asegurando que no lo sabe, la joven supuso que allí había información para chantajear al duque. Con solo observar su actitud, Eric supo de inmediato que ella mentía. Porque ella siempre finge no saber nada, evade situaciones con mentiras asustadas y, si hace falta, amenaza sin pudor. Al notar que Eric se exaltaba mucho,
Imerlin se preguntó si él siempre había sido así. A partir de ahora, él ya tuvo suficiente, porque ahora él también encarará la realidad. Así que Lady Wedgwood no crea que él lo dejará pasar tan fácilmente. Por cierto, Lady Cavendish mencionó algo clave. Hallaron una horquilla en la escena. Ante esto, Eric le preguntó qué pasaría si le dijera al sheriff del sur que su ama es Imerlin Wedgwood. Si le dijera que ella, para apoderarse de la inmensa herencia de Violet, conspiró con Helena para asesinarlo y quedarse con todo. Posiblemente, cegado por la sed de fama, el sheriff podría inventar aún más pruebas. Por estas palabras, Imerlin sintió que la amenazaba, que buscaba venganza por lo ocurrido. Ahora ve que Eric y su padre son tal para cual. Tomándola de la mano, el joven amo le preguntó si entendía por qué su padre no reaccionaba. En realidad, planea usar esto como cebo para arrastrar a Imerlin y a su familia de vuelta. Y además, Eric debió agregar que el duque los matará, tal como mató a su madre. Así que Eric también descubrió que su propio padre asesinó a su madre. Por lo tanto, él también dejará de fingir ser bueno y se unirá al villano. En ese instante, extendiéndole la mano a Imerlin Wedgwood, el señor hablaba de ella. Actualmente, en el continente, existen dos duques que ostentan un gran poder. Uno es la Gran Casa Ducal de Gerda, que lo demuestra con su poderío militar en la frontera norte. El otro es la Casa Ducal de Orleans, aliado del rey y poseedor de una inmensa riqueza. Corren rumores de que el duque de Orleans está enamorado de una viuda de baja cuna. El público pensará que ella lo está usando. Y se trata de ella, Helena Wedgwood, pero hay una cosa en la que la gente se equivoca. En realidad, el duque no se enamoró de ella. El día que ella lo conoció, en aquel baile, Helena parecía ser la más débil, y el duque se acercó a ella, diciéndole que se había enamorado a primera vista. Pero para Helena era una burda mentira. El duque sufría del síndrome de protagonista, ebrio por las ataduras del matrimonio. Para ella, incluso mejor, porque a la gente engreída es más fácil manipularla. Helena no lo esperó mucho. El aire se le hizo pesado, así que salió a respirar aire fresco. Y justo cuando él llegaba, ¡qué casualidad! Parece cosa del destino. De repente, un empleado del palacio corrió hacia el duque, con urgentes noticias. Sin dudar, Waldeck mandó a Helena adentro primero, alegando que debía encontrar a alguien con urgencia. Suponiendo que era por Madame Beaufort, Helena propuso saludarla juntos. No obstante, el duque aseguró que debía saludar a Madame en solitario. Le encantaría presentarle a su prometida, pero el asunto era confidencial, un tema ajeno a ella. Ante esto, la dama decidió esperarlo pacientemente. Waldeck prometió volver pronto. Claramente, algo muy raro pasa aquí. Helena reconsidera su compromiso con el duque. Por la reacción de Imerlin, ella sabe qué oculta el reverso del documento. Eric intuyó que un informante le chismoseó, y ella lo confirmó sin dudar. Entonces, el joven asumió. Ella también sabe por qué su padre quiere casarse con su madre. Según la dama, la ley actual les niega la herencia. El duque los usaría para sus fines. Aparte de lo que ella reveló, el matrimonio busca la tumba de las sirenas. Eric sabe que se ubica en tierras que heredó la familia Wedgwood. La tumba de las sirenas guarda maná piedras valiosísimas, cuerpos de sirenas ancestrales. La realeza de Nick tiene una leyenda ligada a esa tierra misteriosa. Todo empezó cuando George von de Nick, futuro primer monarca, cayó al Mar del Sur. Se le creyó desaparecido por mucho tiempo, pero lo hallaron en una playa sureña. Contó que unas sirenas lo cuidaron. Fueron al lugar que indicó George y hallaron las piedras de maná. Así nacieron los rumores sobre ellas y George. George von Däniken, bendecido por las sirenas, conquistó el continente Helenia y fundó la dinastía Däniken. Por eso, la leyenda de que quien hallara la tumba de las sirenas sería rey, volvió loco a todo el mundo. Pero la tierra que tanto quiere la familia Wedgwood es un desierto costero, y con esas deudas, ¿quién sabe de quién es? Eric comprendió que, incluso si hallaba al dueño y recuperaba los derechos, no podría transferir la propiedad en años. Entonces, la razón por la que el duque mató a la familia es que pensó que era más fácil matarlos y tomar la propiedad. Eso significa que el duque de Orleans podría asesinar a su familia por sus planes. También mató a la madre de Eric, y si todo esto es verdad, el joven amo está seguro de que su padre debe ser castigado. Imerlin cree que esto no terminará con Eric deteniéndolo y ayudando a los Wedgwood a escapar como pago. El joven duque entendió que al mal hay que vencerlo con el mal. Por eso le propuso a la dama unirse a su causa. A su parecer, no hay villano más adecuado que Imerlin, así que él se convertirá en un villano como ella. Dicho esto, Eric de repente se arrodilló.
poniendo a la dama en una situación incómoda. Ella notó que era la misma iluminación que el duque había preparado para hacer una propuesta espectacular. Eric lo pensó mucho. Pero ahora que la boda está a la vuelta de la esquina, no ve otra forma de evitar que su padre obtenga el documento. Esto significa que el joven señor de Orleans decidió prevenir la desgracia proponiéndole matrimonio a Emerlyn Wedgwood. En ese momento la chica pensó que estaba loco, pero casarse con él podría ayudarla. Es decir, el señor quiere que ella se convierta en la nuera de su futuro peor enemigo en común. Para detener su boda, esta es la única forma. Seguro que el duque sabe muchos más secretos de la familia Wedgwood. Aunque el duque podría aniquilar a su familia incluso en sueños y sin esfuerzo. Mientras Eric no revele los secretos de su padre, este matrimonio protegerá a la familia Emerlyn. Debería verlo como una especie de contacto. En realidad, la señorita no esperaba este giro. Además, es tan repentino. Sin embargo, ella aceptó. Eric tiene razón, es su única oportunidad restante. Al ser recibida por la princesa, Emerlyn cayó inmediatamente a sus pies y le rogó que le entregara al duque. Como no vinieron por eso, Eric le ordenó que se levantara. A ella le pareció que esta chica es tan extraña como el color de su cabello. También se pregunta por qué la chica quiere a Eric. Como declaró Emerlyn, planea usarlo y devolverlo. Pero la señora Ella está segura de que la joven lo pidió porque lo necesitaba para algo. Lady Wedgwood arruinó su momento feliz, así que su explicación debe ser convincente. Su respuesta debe complacer aún más. Cuando Eric preguntó de repente si Emerlyn había traído los documentos, ella dudó si mostrárselos a la princesa. Incluso al entregar los documentos, afirmó con seguridad que la princesa debía saberlo. Ahora sí que el duque no escapará de su conexión con Robert. Está acorralado. Ella valoraba mucho a Val de Orleans, pero resulta ser una decepción, y a Erika Orleans tampoco la entiende. Estos documentos prueban la traición familiar. Robert los usó para apoderarse del tesoro. Podría haberlo ocultado, pero Eric simplemente reveló la verdad. Su lealtad es clara para la princesa. Esa respuesta es más que suficiente. Si investiga al duque y lo declara traidor, podría volverse en su contra. Eric la impactó con la noticia de que, pasado mañana, la tumba de las sirenas pasará a su padre. La tierra que asedió el barón Wedgwood tras la muerte es la tumba de las sirenas. Por eso el duque quiere casarse con Lady Helena. Asegurando que eso no pasará, Ella incluso pensó en casarse ella misma con Emerlyn. Eric dice que el templo no lo aprobará, y la ley continental niega la herencia a hijos del segundo matrimonio. Esos viejos del Consejo Ético lo dudarán, pero estos dos están igual. Sus padres están prometidos. Si la princesa autoriza la boda, el templo difícilmente podrá negarse, y con un empujoncito económico, perfecto. Ella accedió a firmar el permiso de matrimonio y le pidió al sirviente que le trajera pluma y papel. Entonces, Lady Emerlyn debería usar esa ropa y también esos zapatos. Tal como prometió, la princesa Ella von Däniken firmó los documentos que les permiten celebrar la boda. Pero al preguntarle a Eric por qué lo hizo, él pensó que era por la tumba de las sirenas. En realidad, no es la leyenda ni la tierra, sino si Robert, al tomarla, podría ambicionar el trono. Eric sabe que él no tiene ninguna habilidad, pero las habilidades de la princesa son demasiado sobresalientes. Para las princesas, la leyenda de la tumba de las sirenas es un cuento. Pero ¿por qué aprobó el matrimonio con Emerlyn? En ese instante, aparecieron en el vestidor los zapatos que el duque Eric había solicitado para Lady Emerlyn. Son los que Emerlyn perdió en el hotel. Él incluso se molestó en encontrar el par. Cuanto más sabe de Eric Orleans, más extraño le parece. Primero le dice que no huya porque se preocupa. Luego le cree, aunque ella lo chantajeó. Y ahora prepara un anillo para un matrimonio falso. Emerlyn jamás podrá vivir tan honestamente como Eric Orleans. Pero una promesa sí la cumplirá. Aunque sea un matrimonio fingido, ahora que él es su familia, ella también lo protegerá. Cueste lo que cueste. Las leyendas sobre la tumba de las sirenas y demás son interesantes, sí, pero las historias de amor son aún mejor. Una hora después, la princesa Ella finalmente entendió que el duque había estado conspirando a sus espaldas con ese bastardo de Robert, ambicionando la tumba. Si no fuera por Eric, ella habría perdido la tumba de las sirenas justo delante de sus narices. En verdad, astuto como un zorro. Hoy llegó tarde, y eso no es propio de él. La princesa lo invitó, pero él dijo que se había retrasado un poco en el camino. Pero Ella no habla de la recepción, sino de los derechos del negocio de Madame Margaret Beaufort. El duque llegó tarde. Por cierto, cuando Waldeck le propuso el negocio del cuero, escuchó que ella ya planeaba empezar con la princesa.
Lo que escuchó Ella es un poco diferente. Dicen que el duque propuso construir una acería en el sur. Los aristócratas ignoran la energía barata y eficiente. Es un negocio justo para el duque, que cuida su reputación. Según Ella, si planeaba algo así, debió decírselo antes. Si hubiera sido sincero, quizás ella habría cedido. Sin embargo, el señor Waldeck está seguro de que no debe preocuparse, pues su lealtad es siempre inquebrantable. Entonces, para fortalecer su relación, la princesa le propuso que le diera a su hijo. El duque accedió sin dudarlo, si su hijo lo deseaba. Obviamente, Waldeck está seguro de que el hijo se negará si no quiere, sin sospechar que el hijo ya está fuera de control. ¡Increíble! Eligió a Robert, no a Ella, para evitar la intromisión real. Finge que no sabe nada. Eric, ese cabeza hueca, engañó a su propio padre, lo que sin duda es un cambio sospechoso. Al conocer a Margaret Beaufort, la princesa Ella decidió experimentar lo que es aferrarse a la cuerda salvavidas más fiable del continente. Parece que Eric ha cambiado gracias a esa jovencita. El hecho de que Eric quisiera otra foto sorprendió a Imerlin. Si ya tienen una del hotel. Por eso sugiere que, si van a publicarla en el periódico, mejor que sea una foto más decente. Según Lily, decente es una foto de enamorados paseando tranquilamente en una noche como esta. Ella cree que la foto quedará mejor si sonríen. En fin, están grabando una escena de cita, y parece que un hombre y una mujer no pueden estar tan separados. Lily les ordenó acercarse un poco, ya que no caben juntos en el encuadre. ¡Con gusto! Imerlin corrió hacia el joven amo y se aferró a su brazo. Pero esto estaba demasiado cerca. Si sigue así, mejor usar fotos del hotel. Según Eric, ella podría arrepentirse. Su reputación dañada dificultaría un nuevo matrimonio. En realidad, el matrimonio no es tan importante para Imerlin, pero para un hombre como Eric es crucial. Puede elevar la autoridad de su casa ducal con una alianza, y casarse con una princesa le daría la cima. Cuando Imerlin sugirió que le preocupaba su reputación, Eric la atrajo hacia sí y le propuso posar así. Sonriendo ampliamente, la dama le ordenó sonreír. Las fotos salen mejor con una sonrisa. Ambos tenían una expresión facial perfecta, y Lily disparó la foto. Verdaderamente asombrosa invención. Crear una imagen solo con luz. Lily, curiosa sobre si el señor se casaría, preguntó. Pero Eric dijo que ya no tenía sentido preguntar. Por lo que sabe, Imerlin Wedgwood está sospechada de complicidad con Lady Helena en el asesinato del jefe de la Violet Guild. Por su actitud en el despacho, imposible que fuera cómplice o ayudante. Tenía solo 12 años. Más bien, dadas las circunstancias, la principal sospechosa es Lady Helena. A Lily le asombra que el señor crea que el duque cometió traición. Como hijo, Eric debería confiar. Pero tomó la mano de Imerlin. Mejor ocultar sospechas ante el enemigo. Además, ordenó a Lily enviar a Imerlin un cheque por 100.000 monedas de oro, el pago prometido para su boda. Si Lady Imerlin toma el dinero y huye, nuestra colaboración se habrá terminado. Quizás sea una buena oportunidad para descubrir si Imerlin es enemiga o aliada. Si Imerlin huye, será prueba de que nuestra relación está mal. Imerlin es libre de elegir. ¡Increíble! Margaret escribió una autobiografía y dicen que anunciará un nuevo negocio en la fiesta. De nuevo revolucionará el continente, aunque tal vez no sea nada del otro mundo. Dicen que las ganancias de los almacenes Margaret superan incluso las de un ducado decente. Según el rey de Nick, para Melsas Munir Bon, el dinero de los almacenes y el de las tierras son cosas distintas. El dinero de las tierras es el sudor y la sangre del pueblo, pero el del almacén es el lujo de las damas nobles. Aunque sea la influencia de los tiempos, no hay nada que hacer. Es un valor que Ella ha defendido a gritos. Claro, a ella le falta la dignidad de una princesa, pero es sensible a los tiempos y su olfato es superior. Pero solo con eso no se puede ocupar el trono. En los últimos siglos no ha habido ni una sola reina. La mente estratégica de ella, su visión de los tiempos, su espíritu emprendedor. Si Roberto tuviera algo de eso, quizás porque Roberto se parece a Melsas, también valora la clase y la dignidad por encima de todo. El duque espera que aprenda mucho de esta aventura en el norte y le brindará todo su apoyo. Después de todo, el deber de un príncipe es vencer a otras razas y demonios. Waldeck siempre tiene mirada de depredador. Mientras Melsas no sea su enemigo, todo bien, pero si Robert lo pierde, el rey apoyará a ella. El duque de Orleans le pidió que cuidara de su hijo. Confió plenamente en su majestad. 100.000 piezas de oro. Impresionante, semejante fortuna en un simple papel. El joven amo dijo que era para la preparación de la boda.
Prometió dárselo antes. Al entrar de golpe, Felipe vio que Imerlín no estaba lista. Pero iban a ver el templo para la boda de mamá. El duque también asistirá. Así que debe ir e impactar positivamente. Si la chica no va, mamá volverá a fastidiarla. Por eso aceptó. Ya que esto pasó, si Imerlín se cruza con el duque en el templo, deberá criticarlo. Al llegar, un sacerdote de una rama menor de los Orleans recibió a la futura duquesa para llevarla a la ceremonia. Le alegra enormemente que el duque se una a gente tan maravillosa, pero a Imerlín no le gustó nada que el duque no estuviera. Es inaceptable que el novio desaparezca así. Según Helena, él dijo estar ocupado, y se rumorea que el duque ya donó 4 millones de oro a través de ese sacerdote. Eric dijo que hablaría con el sacerdote Andred para que coopere, pero no se sabe si ese hombre tan recto lo logrará. Si la diócesis de la capital recibió semejante suma, un sacerdote de la capital no osará decidir sobre la boda. Imerlín piensa que, si tienen tanto dinero, mejor que se lo den a ellas. De todas formas, los sacerdotes se lo repartirán. Últimamente, Imerlín está rara, como si le molestara que su madre se vaya a casar. Estaba tan absorta en sus pensamientos que ni siquiera pudo mirar a su madre para hablar con ella. El duque es un poco extraño, claro, a veces hasta hipócrita, y hasta Milady duda si debería concretar este matrimonio. Pero ella no sabe dónde encontrar a alguien que no sea extraño en este mundo. Helena, Philip y su dulce hijita, todos son un poco raros. En la familia hay que entender esas cosas. Al pensar que esto debía entenderse, la esperanza renació en Imerlín. Quizás a ella también la entenderían. Si realmente mató a Barba Azul, entonces, quizás puedan entender incluso eso. Apenas se acercaron al oratorio, el sacerdote sugirió discutir los detalles dentro. Mirando a su alrededor, Imerlín notó fotografías de sacerdotes de la diócesis capitalina en la pared. Sorprendentemente, la persona en el centro de la fotografía tenía un rostro muy familiar. Lo había visto en una foto en el periódico sobre un sacerdote cuyo hijo resultó ser un criminal y lo escondieron en un internado. La joven comprendió de inmediato que ese hombre era el sacerdote Andred, un hombre muy devoto. En ese caso, había encontrado un secreto que sacudiría al sacerdote. Saliendo corriendo a la calle, Imerlín ordenó al mozo de cuadra que condujera al internado de la diócesis capitalina. Mientras tanto, el joven sacerdote se negó a interrumpir el sagrado matrimonio. Pero Eric aseguró que él y su amada prometida obtuvieron el permiso antes que su padre y Lady Helena. Acudió al sacerdote en busca de ayuda. No podía perder a la mujer que amaba. Es una historia conmovedora, pero lo que no se puede, no se puede. El sacerdote le aconsejó no sobornarlo. El sacerdote rechazó súplicas y donaciones, así que no había nada que hacer. En ese instante, Lily irrumpió en el templo, y por su rostro, algo terrible había sucedido. Todo se debe a Lady Imerlín Wedgwood. Al parecer, ha escapado. Imerlín desapareció hace 4 horas. Eric le dio 100.000 monedas de oro, y con esa fortuna no apareció. No parece que se acercara a él por dinero. Tal vez su familia tiene problemas. Solo queda esperar. Ante esto, el sacerdote dijo que debía irse. Era impotente ante tal situación. Entonces, el feligrés cayó de rodillas y pidió perdón por su descarada petición. Pero ella era lo único que tenía. Un aristócrata importante se arrodilla y llora. Es muy difícil, pero la diosa ya ordenó la santidad del matrimonio. Eric no ve en él a un sacerdote, pues tiene tantas amantes, y además se muestra tan inflexible. A pesar de que está prohibido entrar sin permiso, el chico corrió al templo, rogándole a su padre que lo ayudara. Esto despertó las sospechas de Eric, pues los sacerdotes no pueden casarse. Tras el chico, entró Milady, diciendo que lo habían escondido bien. Eric reconoció esa voz de inmediato. La joven sabía que esto pasaría. ¿Cuánto sufrió buscándolo? Imerlín ya les había dicho que resolvieran todo con dinero, no solo hablando. Después de esto, tuvieron que hablar. Primero que nada, todo lo que pasó fue un malentendido. Sin embargo, Imerlín acusó al sacerdote de haber recibido una gran suma de dinero del duque, de la tesorería ducal de la capital. Con ese dinero envió a su hijo a un internado, y además compró varias casas en la capital con el dinero restante. De cualquier modo, el sacerdote no le da importancia. Sus padres se casarán pronto de tan unidos que son. Viendo que la situación casi se resolvía, Imerlín le rogó a Eric que hiciera algo. Lo que fuera. Parece que el sacerdote casi se rinde. Al joven amo solo le queda darle el último susto. Al decir eso, la chica no imaginó que lo noquearía en un abrir y cerrar de ojos. Así sin más. Aunque secuestrarlo en ese estado tampoco suena tan mal. Es una opción a considerar.
Eric aceptó secuestrarlo y huir, tan complaciente que ni él mismo se reconoce. ¡Qué raro! Antes de que sea tarde, Lady Wedgwood preguntó si él le había fallado en algo. Con el sacerdote enfrente hay que ser sinceros. Resulta que cuando ella desapareció, Eric pensó que había huido con el dinero. La tacharon de fugitiva injustamente. Están en el mismo barco. Imerlyn jamás haría eso. Así que el amo se disculpó por haberla sospechado. De pronto, la voz del sacerdote resonó. Despertó con dolor de cabeza, así que Eric tuvo que noquearlo otra vez. Ahora él y Milady pueden confiar el uno en el otro. No lo haría con nadie más que con ella. Justo ahora, lo más importante es que han logrado su objetivo. Lo único que espera Imerlyn es que él no planeara el secuestro desde el principio. Al final, Milady le dio a Lily una carta para que le dijera a su madre que la encontró en su habitación. Entonces, hoy no la buscarán. Mañana por la mañana, Imerlyn tendrá que desaparecer repentinamente para su falso matrimonio. Y si de repente Lily tiene tanta curiosidad, Imerlyn le permitirá abrirla. La carta está dirigida a su madre. De hecho, hace 2 días en la fiesta del jardín florido, Imerlyn conoció a un hombre del que se enamoró. Se parecía exactamente al protagonista de la obra que Helena le mostró por primera vez. Sonríe tan dulcemente y, lo más importante, es muy amable. Cuando Imerlyn está con él, no le teme ni a la oscuridad, ni a los espacios estrechos. No se parece en nada a Wilhelm o a Wedgwood. Si esa chica tuviera a alguien así, su vida sería otra. Y lo dijo justo antes de confesar que está embarazada. Así que Lady Wedgwood pidió que no la molestaran y que se prepararan para la boda. Prometió regresar pronto. Diciendo que su niña necesitaba aire fresco, Helena le ordenó a la criada posponer su encuentro con el duque por media hora. También sintió curiosidad por saber si Lily alguna vez había criado a una hija. Helena está segura de que la relación entre madre e hija nunca es fácil. Seguramente su hija se molestó porque se casa. Pero no está bien arruinar la reputación de Imerlyn por nimiedades como estas. Solo a solas con sus pensamientos, la señora comenzó a considerar seriamente qué más estaba tramando Imerlyn. En vísperas de la boda, todo sucedió en una concurrida calle de la capital. Tal vez porque mañana es la boda, Imerlyn se siente inquieta. No está segura de si todo saldrá bien. Y aunque comenzó a cooperar con Eric, e incluso recibió la aprobación de la princesa Ella, el plan podría fracasar. A pesar de que Eric juró que no vendría, de pronto quiso hablar. Imerlyn le dejó entrar. El cuarto era un caos mayor de lo que imaginaba. Él odia los hoteles llenos de fisgones. Su señoría le pidió que viera la foto en la mesa, la que Lily recreó para ellos. Nadie sospechará que su matrimonio es falso. Sonríen tan natural, como almas gemelas. Eric no recuerda sonreír. Parece que imitó la sonrisa de Imerlyn sin darse cuenta. En realidad, vino a contarle que Madame Helena visitó el ducado. No parece muy alterada, debió estar confundida. Ni siquiera buscó a su hija. No sospecha que Imerlyn la traicionará. La pobre chica se siente culpable por engañar a su madre. Ya es muy tarde para cambiar nada. Eric espera que no salte por la ventana otra vez. Aunque Lady Wedgwood escape, no la dejará en paz. Ella entendió que él no la lastimaría. Junto a la foto, simplemente yacía el anillo que el joven amo le había dado. Por eso quería asegurarse una vez más. Honestamente, dudaba de ella hasta que la dama llegó a la catedral. Pero ahora, sea engaño o ficción, Eric será su esposo. Prometió protegerla, pase lo que pase. Mañana Helena y Philip quizás llamen traidora a Imerlyn. Tal vez por eso las palabras de Eric fueron un gran consuelo. Finalmente llegó el día. Comenzó la ceremonia de su matrimonio ficticio con Eric. Todo es increíblemente lujoso. Decorar el templo así en un solo día. Es difícil imaginar cuánto sacrificó Eric. El joven amo le pidió que mirara al frente, ya que una novia no debe distraerse en la boda. No hay nadie alrededor de todos modos, así que Imerlyn pensó que él estaba nervioso. Finalmente apareció el sacerdote Andrea, quien oficiaría la ceremonia. Por supuesto, lo obligaron a venir aquí con chantaje. Pero Imerlyn está segura. Él también está hundido en pecados. Nadie está libre de pecado. Así que la dama sugirió celebrar la ceremonia antes de que alguien lo impidiera. Aunque escapar parecía más fácil, el sacerdote ya puede comenzar la ceremonia. Justo en el clímax de la ceremonia, se oyeron gritos lejanos que se acercaban rápidamente. Desafiando la orden del joven duque de no dejar entrar a nadie, soldados irrumpieron en el templo por mandato del duque. El duque llegó justo a tiempo, pero llegaron tarde, todo está listo. Confirmando que el joven amo también está listo, Imerlyn fue la primera en firmar el contrato matrimonial. Desde la multitud se escuchó la voz de una madre angustiada. Helena, horrorizada,
intentó detener lo que estos dos estaban haciendo. Imerlin no puede acercarse a su madre por ahora. Por cierto, ella ve la confusión del duque. Algo que probablemente nunca le había pasado. La joven le decía a su madre que viviera bien. Ahora tiene en sus manos el certificado de matrimonio. El horror silencioso se reflejó en los ojos del duque y Helena. No tenían idea de que todo terminaría así. Ahora, según las reglas de la iglesia, solo les queda sellar su unión con un beso. E Imerlin olvidó por completo esa parte. Apenas pensó que no era tan necesario, cuando Eric se acercó decididamente y rozó sus labios con los de ella. Cuando él preguntó si eso era suficiente, la milady respondió que no podrían confirmarlo de esa manera. En ese caso, Imerlin le pidió que escuchara atentamente, preparándose para explicarle lo que es un verdadero beso. Gritos resonaron entre la multitud. Los paparazzi luchaban con todas sus fuerzas por llegar al centro del salón y obtener información. Los flashes de las cámaras iluminaron a los jóvenes al instante, como si fuera su momento de gloria, e Imerlin se aferró con avidez a los labios del duque. Así es como se hace. La chica le pidió que en su boda la besara de la misma forma. Todas las preguntas de la prensa que se abalanzaron sobre ellos son puro caos para Imerlin. Ya no le interesan. Así, el día en que su madre debía casarse de nuevo, ella se casó con el hombre que debía ser su hermanastro. En la época en que Imerlin vivía en la casa del vizconde Wedgwood, solía ir al teatro con los niños. Una vez vieron Pulgarcita y el príncipe. Una princesita aldeana, raptada por un sapo, vivió 1000 aventuras hasta encontrar a su príncipe y enamorarse. Pero de pronto, Imerlin, siempre tan callada, se detuvo ante la foto de un actor. El actor que hizo de Principito. Era un mestizo enano, discreto en el escenario, pero a Imerlin le gustaba precisamente por ser pequeño. La niña que ignoraba el amor y las relaciones mostró interés. No pudo escapar de su pasado. ¡Qué fuerte! El día antes de la boda, Eric se topó con la señora que, al final, sí los visitó. ¡Qué momento tan tenso! Escuchó que Helena cenaba con su padre, así que les deseó una buena velada. ¡Qué educado! Pero algo pasa. Eric Orleans, hijo de Valdec Orleans, se parece al protagonista de la obra que Helena mostró a los niños. Causaba la misma impresión que el joven duque, y era muy bajito. ¿Qué significa todo esto, por Dios? Imerlin aún teme a los hombres grandes, salvo a Philippe, pero algo en este hombre la hizo cambiar. Philippe no entendió por qué su hermana, tan preocupada por la boda de su madre, se fue de casa el día antes. Para Helena, eso significa que si quiere que la boda salga bien, no debe buscarla. Dicen que Lady Imerlin conoció al duque Eric en la Rosa Nocturna, pero jamás mostró interés en hombres. Al saber esto, Felipe comprendió horrorizado lo que pasó cuando Imerlin regresó tras una noche fuera. Helena escucha esto por primera vez, así que urgentemente necesita explicaciones más contundentes. Y llegó el día de la boda, donde la madre no perdía la esperanza de hablar con su hija. Hablando de qué hará Eric con las consecuencias de este caos, primero propuso salir de aquí. Andrea pensó en huir silenciosamente, pero lo acusaron de romper su voto de castidad. Cuando la verdad sobre su hijo, al que encerró en un internado, se reveló, el sacerdote lo entendió. Pero Eric cree que si el sacerdote rompió su juramento, debe ser castigado. Deteniendo al joven sacerdote, el duque de Orleans intervino, deseando hablar con su hijo. Imerlin iba a hablar, pero Eric cortó diciendo que no hay tiempo para dramas, toca correr. Parece que todo acabó, pero la cláusula clave del matrimonio sigue pendiente. Existe un acuerdo prenupcial que le da 1000 vueltas al del duque. Sus fotos ya deberían estar en la prensa matutina, e incluso lograron celebrar la ceremonia. Pero todo puede caerse a pedazos, hasta que consuman el matrimonio. El duque decidió arrestarlos a la fuerza, en un lugar sagrado para proteger el templo y al rey. En la emboscada, Eric ordenó a Imerlin esconderse tras el altar cuando él desenvaine su espada. En ese caso, él también defenderá lo que más ama. Intentando esconderse, Imerlin topó con un sacerdote que, al parecer, no escapó por los reporteros. Su rostro cambió al instante. Por su culpa no pudo proteger ni su honor, ni a su hijo. Ahora todo tiene sentido, milady. Ella pensaba que era demasiado fácil. Si el sacerdote la alcanza con eso, morirá. Si vamos al infierno, será con los que atormentaron a mi familia. Justo en ese instante, un furioso Philip apareció de la nada, agarró al sacerdote y lo lanzó al suelo. El joven Lord Wedgwood ya lo había dicho antes. Solo él puede tocar a su hermana. Protegiendo a la pobre chica con su cuerpo, Philip ordenó que nadie se moviera, porque su hermana está aquí y está embarazada. Esto sorprendió al duque.
El deseo de proteger a la familia es admirable, pero en esta situación, una mentira es aún más imperdonable. Elena dice que Imerlin desapareció, dejando una nota diciendo que está embarazada. Estaba tan preocupada. Si en su vientre hay un nieto de Valdek, su señoría, obviamente, debe aceptarla. Pero tienen un contrato matrimonial, elaborado por Su Majestad el Emperador. Pensándolo bien, lo mejor será preguntarle a Su Majestad en persona qué matrimonio es válido. Por el embarazo, la noche de bodas podría saltarse, pero solo si Imerlin lo prueba. Ella pensó sobornar a un médico. A veces Eric duda si es lista o tonta. En realidad, no fue en vano que su padre sugirió ir al Palacio Imperial. A los médicos imperiales no es fácil sobornarlos. Su padre evitará un falso diagnóstico. Pero si la noticia del embarazo es falsa, Imerlin pagará un precio muy alto. El duque ansía ver si sus trucos funcionan también con la familia imperial. Primero, deben esperar que su padre llegue antes. Ellos llegaron, así que, a averiguarlo. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, un desayuno reunía a padre e hijo. Charlaban tan alegremente que ni siquiera oyeron entrar a Madame Ella. Su Majestad la invitó a desayunar de repente, algo inusual, por eso llegó tarde. A Elle le pareció que su hermano no la saludó, pero él alegó que sin sirvientes cerca, ella no oye nada. Supongo que esto se llama un desayuno familiar acogedor. Si papá tiene algo urgente que anunciar. Robert está sonriendo demasiado. Esto es una mala señal. Al mediodía, Robert y el Gran Duque partirán a conquistar las tierras del norte. Era imposible acercarse a las minas del norte por los monstruos, pero si Robert y el Duque lo resuelven, Ella debe bendecirlos. El Gran Duque Gerda, quien intentó matarla, y Robert, que amenaza su posición. Ella ardía de rabia por tener que bendecirlos. El Gran Ducado de Gerda es uno de los pilares indiscutibles del imperio. Hace mucho, papá dio una orden imperial para ir al norte y dispuso que la princesa fuera allí como embajadora. El norte lleva mucho tiempo en conflicto con el Palacio Imperial por las minas de Mithril. Ella entendía que si lograba esto, su padre la reconocería como capaz y no a ese vago de Robert. Hubo un tiempo en que tenía expectativas tan ingenuas, sin siquiera sospechar que era una trampa mortal. La pobre ni se imaginaba que la enviaban a una muerte segura. Aunque es sorprendentemente resistente, el señor ordenó que la curasen a duras penas y la devolvieran, saldando cuentas con impuestos. Un hombre sin ni una pizca de lealtad al Palacio Imperial hizo un trato con alguien como él. Era ella quien en aquellos tiempos remotos consiguió los derechos sobre las minas de Mithril, y al príncipe le dieron una misión basada en ese acuerdo. Padre ordenó a todos callar. No había organizado este raro desayuno familiar para esto. En lugar de apoyar al príncipe, que enfrenta dificultades, ella, como hermana mayor, lo echa todo a perder. Diga lo que diga, haga lo que haga. Padre no quiere escucharla, ni antes ni ahora. Si ella denuncia que Robert se apropió de fondos estatales, quizás tenga una oportunidad. Probablemente padre ya lo sabe. Siendo así, se pregunta por qué no la mataron nada más nacer. La princesa arruinó el desayuno. ¿Qué familia tan detestable tiene? Acto seguido, ordenó a la criada que llamara urgentemente al médico a sus aposentos. Tienen el don de provocar indigestión, incluso sin comer. Al menos, nadie transita este pasillo. Parece que no hay nadie, así que ella decidió descansar un poco, apoyándose en una columna. Comprendió que la columna era extraña y blanda al ver a un joven sirviente frente a ella. Es raro que esté aquí, pues no se accede tan fácil si no eres de la realeza. Además, el collar en su pecho es la insignia de un guerrero del norte. Ella sintió curiosidad. ¿Cómo osa un guerrero del norte entrar en su palacio? Le preguntó quién era. Interrumpiéndola, el joven se dio la vuelta bruscamente y huyó como el más cobarde. Un disparo resonó en el Palacio Imperial. La princesa ordenó capturarlo. Se atrevió a ignorarla. Al desconocido se le ordenó decir su nombre y su motivo. No habría otra oportunidad. Justo entonces, el caballero anunció que Lord Eric y su séquito acababan de llegar al palacio. Hoy nada le da paz a la princesa. Ordenó encerrarlo donde nadie lo encuentre jamás. La pregunta es, ¿por qué un subordinado del Gran Ducado de Gerda se infiltró en su espacio? Atormentada por vagas suposiciones, la princesa Ella decidió interrogarlo a fondo después. Su Majestad sentía que algo iba a pasar, pero jamás imaginó algo así. ¡Jamás! Un bebé está por nacer en la familia Orleans. La voz del emperador sonó agitada. El médico real también confirmó. Es definitivamente un embarazo. Antes de la boda de los padres, hubo un pequeño cambio para los futuros cónyuges. Como ya se ha concebido una pequeña vida, según el emperador,
A la dama le será difícil rechazar el matrimonio con el joven duque de Orleans. Por cierto, Imerlin nunca supo quién sobornó tan fácilmente a ese honesto cortesano. Viendo la calma de la princesa, queda claro que esto es obra suya. No hace mucho, ella le dijo al médico que había un chico con problemas en la pierna. Prometió enviar los detalles a través de un caballero, creyendo que el señor haría lo correcto. El servicio de inteligencia de la princesa es asombroso. Mejor convertir el peligro inminente en una oportunidad. Siendo el jefe de la familia, no se puede abandonar al próximo jefe del ducado en la desgracia. Ahora, la única petición de Valdec es que su majestad anuncie el matrimonio de su hijo y Lady Imerlin. Aunque da un poco de pena, los padres no pueden vencer a sus hijos. Valdec aceptará a Lady Imerlin como su nuera y miembro de la familia. Después de la conversación, el emperador quedó satisfecho de que estuvieran de acuerdo. Es realmente extraño. Imerlin ni siquiera sospecha con qué propósito este psicópata aceptó esto tan fácilmente. Tras la jugarreta de Imerlin a espaldas de su madre, Helena estalló. En su familia no se ocultan secretos, pero eso ya se discutiría. Su madre le había escrito cosas importantes para su estado. También le indicó que leyera eso, solo cuando estuviera a solas. ¡Qué misterio! Al ver a su madre indispuesta, Philip se ofreció a acompañarla, despidiéndose de su hermana. El joven no sabe qué hacer ahora. La boda se canceló de golpe. Espera que su madre no lo ignore. Sospecha que Imerlin los engañó, pero en realidad, ella ha engañado a alguien más. En el ducado hay un bosque denso y profundo. El duque ama cazar allí. Se dice que, antes de que la anterior duquesa enloqueciera, cazaban juntos. Su cuerpo fue hallado allí. ¿Será por eso que, tras pasear con el duque en ese bosque, Imerlin se siente tan extraña? Aún no entiende cómo aquella mujer desquiciada pudo adentrarse sola en un lugar tan peligroso. El mayordomo la sacó de sus pensamientos. El duque solicitaba su presencia. Cada vez que la joven entra a esta mansión, siente que se ofrece como sacrificio. Apenas Imerlin entró al despacho, notó lo increíblemente lujoso que era. De repente, el duque llamó al mayordomo y éste debió ausentarse, dejándola esperando. Como era de esperarse, sus estantes rebosan libros complejos, incomprensibles. Ese libro que captó la atención de la joven Wedgwood antes estuvo en su finca. No es un libro común. Parece un escondite secreto como el que había en la mansión Violet. Helena jamás se casará con el duque. Philip prometió que ayudarán a Imerlin y a Eric. Imerlin no está embarazada. Su madre le prometió contarlo luego. Philip siempre la ha escuchado. Helena ignora los motivos de Imerlin, pero sabe que no haría esto sin una razón. Así que solo queda creerle y proteger a Imerlin. En breve, el príncipe Robert partió al fin en la misión de su padre, prometiendo regresar pronto. Se lo ocultaron a Ella hasta el día de su partida, y esto no le agradó en absoluto. Le ordenó transmitir al médico de palacio que su hijo estaba a salvo. Antes de leer el periódico, ordenó enviarlo a un lugar adecuado y darle algo de dinero. La primera página del periódico rebosa noticias frescas. El duque de Orleans, tras su fuga, contrajo matrimonio repentinamente. Como en la novela de Scarlett, Lady Wedgwood, calzando zapatitos de cristal, logró un asombroso ascenso social, y la princesa Ella se convirtió en el hada madrina que les ayudó a contraer nupcias. Por esto, el rey no la dejará en paz por un buen tiempo, y aún así, qué bueno que la boda fue tan sonada. Robert llegó hasta el gran duque, pero si consiguiera también la tumba de las sirenas, Ella le cedería el trono de inmediato. Cuando salió a relucir el tipo del norte, el cortesano dijo saber algo. Parece que no puede hablar, pero sabe escribir, aunque el idioma del norte es tan complejo que hay problemas con la traducción. Hay pruebas de que es un guerrero, pero su nombre no es ni del norte, ni de la capital. Esto hizo reír a Ella, que aún no entiende qué clase de jovencito es ese, con cara de conejo. Pero no puede matarlo, pues podría saber información crucial sobre el gran duque. Así que ordenó traer a un traductor. Entonces, el sirviente informó que su majestad el rey ordenó llamar a la princesa tras la ceremonia de partida. Pero ella no quiere ir. Está postrada y sufriendo por sus dolencias, y no puede salir. Pensándolo bien, es la primera vez que la princesa ve esa mirada en Eric. Le surgió una idea mucho más importante, así que no piensa escuchar sermones. Gracias a esto, ¿podrá hacerse con la tumba de las sirenas? Apenas llegaron el joven duque de Orleans y Lady Imerlin, Ella exigió que le entregaran la tumba de las sirenas. Eric pensó que había oído mal, ya que encontrar al dueño de esas tierras tomaría, al menos, un año. Pero el problema no es el dinero, sino que Imerlin y él no podrán mantener el matrimonio durante un año. Al oír esto, Ella saltó de su asiento con agitación,
ordenándoles que cambiaran de idea y vivieran felices 100 años. Ella está segura de que Imerlyn será una esposa maravillosa y sabia, aunque, sinceramente, es demasiado buena para ese idiota. Según Eric, para evitar sospechas, tras revelar el embarazo, primero hay que revelar la verdad sobre el padre. Entonces, ella les propuso tener un hijo ahora mismo, afirmando que no es tan complicado. Pero a Imerlyn, de repente, se le ocurrió otra idea: convencer a los usureros del sur. Según ella, hay que aplazar la herencia y convencer a los usureros de que transfieran la propiedad directamente a la princesa. Ella sabe que son 6 los que tomaron esa tierra como garantía, y no sabe si el duque se quedará de brazos cruzados mientras los contactan. Si Imerlyn quiere tener un hijo con otro, adelante, pero que sepa lo que significa. Un aroma extraño la mareó. Todo empezó a darle vueltas de repente. Eric se sintió fatal, y con horror, comprendió que la princesa había echado algo en el té. Lady Ella ni se molestó en ocultarlo. Admitió que había puesto una buena dosis en su taza. Seguramente, Imerlyn y Eric sabían lo que les pasa a las princesas que no son reinas. Las princesas de cuento encuentran príncipes y viven felices, pero ella quiere ser reina. Así que les dejó la historia de amor de princesa y príncipe a ellos. Tras escucharla, Eric, sorprendentemente, fue capaz de ponerse de pie. La princesa advirtió a los caballeros que tuvieran cuidado. Él tiene una fuerza descomunal. Ahora, atrapada, Imerlyn comprende que no debió confiar en ese hombre. Eric se aferra con uñas y dientes. Vaya chico testarudo que resultó ser. Poco después, Philip descubrió que no vería a su hermana en un tiempo. Ella preparó una habitación para Imerlyn. Las chicas embarazadas son muy sensibles. Encerró a un miembro de otra familia y habla con tanta arrogancia. Philip lo odió. Las jóvenes damas, como Vivian Cavendish, al menos se preocupan por la reacción del dueño. Ella von Däniken no se parece en nada a una princesa de cuento de hadas. Que Philip quisiera ver a Eric la sacó de quicio. Ni con su estatus puede sacarlo de la luna de miel. Pero Philip no sabe por qué Imerlyn desapareció, por qué se casó ni qué planes tiene. Lo que menos entiende es por qué su madre escucha en silencio en esta situación. Intentó explicar que, de ese lugar donde la maltratan, podría no volver en mucho tiempo. Helena dijo que no era grave, como si a Sose no le importara a Imerlyn. Le ordenó a su hijo calmarse y volver a casa, pues tenía asuntos que resolver. Resulta que su ubicación fue descubierta. Marina Corleone, esa bruja, debe saber dónde están. María Corleone es una usurera del sur. El vizconde Veltwood también le debe grandes sumas a esa mujer. Los nombres de la familia Wedgwood se difundieron por la prensa capitalina tras la boda. Donde quiera que esté Imerlyn, estará más segura allí que aquí. En ese instante, Imerlyn no tenía fuerzas ni para alcanzar el agua. No entendía dónde estaba. Para ser un lugar donde despertó tras un desmayo, es bastante acogedor. Ni siquiera parece que sigue siendo el palacio. Si las ventanas están tapiadas, significa que Imerlyn está encerrada aquí. Debió haberlo imaginado, desde que Ella comenzó a sonreír con malicia al mirarlos a ella y a Eric. Su lady no esperaba ver a Eric a su lado. Menos mal que no tendrá que luchar sola contra el duque. Primero debe escapar. Al notar que faltaba el pomo de la puerta, su lady comprendió que la princesa realmente los había encerrado. No es una princesa, sino una auténtica bruja que desea ser reina, ignorando el cuento de hadas del amor verdadero. De repente, se oyeron gemidos en la cama. Eric no se despertó. En agonía comenzó a recordar a su madre. Eric todavía pensaba que su madre estaba loca, pero ahora que sabe que no es así, debe estar muy conmocionado. Pensando en lo que Eric siente ahora, Imerlyn teme que se culpe a sí mismo por no haber podido proteger a su familia, como ella en su sueño. Completamente por casualidad, su lady recordó el cuaderno que le había dado su madre. Esta página, cubierta de tinta, la metió junto con los documentos en el sobre que Imerlyn vio en su sueño. Por lo tanto, pensó que era una de las últimas hojas de documentos, pero ahora se ve que era el diario de la ex duquesa. Todos dicen que la señora se volvió loca. Ayer incluso Eric la miró con desprecio. Ahora incluso Imerlyn duda de sí misma. ¿Será que realmente está loca? Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de cuerpo es ese y qué era ese monstruo? No es así. Imerlyn lo vio todo como era. Vio los ojos rojos del monstruo. Significa que mamá también lo descubrió todo. Incluso en sueños supo de las intenciones del duque un día antes de la boda. De repente, Imerlyn notó una hoja suelta del libro y pensó que era una nota dejada por su madre. Ya que lo leyó, es hora de saber que el duque es un psicópata. Mamá le prohibió a Imerlyn creer tanto en el duque como en Eric. Mamá no sabe qué clase de tipo es. Después de todo, no es el matrimonio que Imerlyn realmente quería.
Ahora deben recuperar lo que les pertenece y escapar del ducado. Un matrimonio así nunca será feliz, pero Eric aceptó ser su esposo, sea un engaño o una farsa. Él prometió proteger a Imerlin, a su familia, e incluso dijo que está listo para mirar la verdad a la cara, sin huir. Marcharse de aquí con su familia era su mayor anhelo, pero la advertencia de no confiar en Eric la hace dudar. El joven amo le preguntó qué hacía, e Imerlin se sobresaltó un poco. La había notado. Cuando era pequeña, su madre enfermó gravemente, pero el joven amo quería visitarla. En ese momento, la doncella se lo impidió, ya que la enfermedad de la señora se había agravado demasiado. Su padre rogaba que el chico no quisiera hacerle más daño. Eric no debía contagiarse de su locura. Retrocedemos 2 años, a un recuerdo grabado a fuego, cuando tenía 12 años. Emily Orleans, así se llamaba la madre de Eric. Su madre parecía tan frágil, a punto de romperse, que el niño no se atrevía a soltar su mano. La sujetaba con fuerza, sintiéndose ya mayor, mientras que su madre siempre parecía cansada y deprimida. Especialmente durante las cenas con su padre, se ponía aún más nerviosa, y Eric se sentía impotente. Sus ojos, llenos de temor, que desde cierto momento comenzaron a evitar cada vez más su mirada. Eric no podía evitarlo, solo podía mirarlos fijamente. Incluso los adultos necesitan que alguien les tome la mano. Pero la siguiente vez, el chico solo vio furia en los ojos de su madre. Entonces, ella le dijo que había dado a luz a un monstruo. Si no hubiera cedido a las palabras de otros, si se hubiera quedado junto a su madre enferma, quizás no la habría visto por última vez. Al despertar de esa pesadilla desgarradora, Eric notó a Imerlin de inmediato, pero no entendió lo que estaba haciendo. Sospechando lo que ocurría, se levantó de la cama bañado en sudor frío. Algo terrible iba a pasar. Esto le dio a la dama la idea de que había visto el diario, pero aún no era el momento de mostrárselo. De repente, el rostro del joven amo se puso rojo y, avergonzado, miró al suelo, pensando que ella le había hecho algo. Al escuchar eso, Imerlin se sintió aún más avergonzada. Ni siquiera lo había tocado con un dedo. Dijo que la ropa era incómoda y que solo la estaba ajustando, pero que nunca tocaría a una persona inconsciente. De alguna manera, Lady Wedgwood se salió con la suya. Afortunadamente, él no notó el diario. Qué vergüenza si también hubiera visto la nota de su madre. Por cierto, ella no entiende muy bien por qué la princesa los ha encerrado aquí. Primero los drogó con un somnífero y luego los encerró en este cuarto aislado. Imerlin no tenía esa opinión de ella. Se casó para escapar de un demente, y al final se topó con una verdadera psicópata. Tales comentarios se consideran un insulto a la realeza, así que todavía están en el Palacio Real. Por lo que Eric escuchó antes de desmayarse, debe ser la Torre Oeste. Imerlin no puede simplemente sentarse a esperar que abran la puerta. Está segura de que siempre hay un mecanismo oculto en estos lugares. Además, su familia ya debe estar volviéndose loca buscándola. Sin embargo, Eric quiere que la dama entienda algo. Incluso después de salir de aquí, no volverá a casa. Probablemente, la princesa los encerró para ganar tiempo. Necesitan prepararse antes de enfrentarse al enemigo. Según el joven señor, Imerlin Orleans, ese es el nuevo nombre de Imerlin. Estaba preparada. Era por salvar a su familia. Pero al oír el nuevo nombre, el miedo la invade. Imerlin Violord, Imerlin Wedgwood. No importa la época, la historia siempre se repite. Un nombre que se convierte en maldición, dejando tras de sí un amargo recuerdo. Ahora es Imerlin Orleans, y se pregunta qué destino le aguarda con este nombre. Si va a la mansión, el padre de Eric no la dejará en paz, y no solo ella sufrirá. A un perro de caza descontrolado hay que sacrificarlo, sin importar su talento. Así decía el duque. Pero no importa. Esta vez Eric no dejará sola a Imerlin. De eso no hay duda. Su señora espera que él no se preocupe por las amenazas de Philippe al salir de la audiencia. La última vez, Philippe juró perseguirlos hasta el fin del mundo si Imerlin corría peligro. Eric lo entiende. El joven está preocupado. Pero él también es familia. Claro que se preocupa por ella. Waldeck Orleans es un tipo terrible. Pero Eric, su falso esposo, intenta protegerla, amenazando a su propia familia. En ese caso, ella le rogó que protegiera a su familia, sí o sí. Pero el señor no entiende por qué los aprecia tanto, si no son su verdadera familia. Helena ha sufrido 4 rupturas, y una de ellas fue con el padre biológico de Eric. ¿Será que ella fue la culpable del asesinato de Violet? ¿Como sospecha Eric? Esas palabras enfurecieron a Imerlin al instante. Le prohibió dudar de su familia. De pronto, notó algo raro en la pared. Quizás una salida.
una especie de puerta en esa pequeña grieta. Resulta que no es una salida, sino un almacén secreto. Y para colmo, hay cosas peligrosas. Apenado, Eric le ordenó a la chica que dejara de mirar y saliera de ahí. Está convencido de que deben escapar. Quizás haya una forma de salir de este lugar. Solo necesitan encontrar cómo abrir la puerta. Pero Imerlin no tiene ni idea. Aunque quitaron todas las herramientas posibles de la habitación donde estaban, quizás eso también sirva de algo. Al mirar al duque, el miedo brilló en los ojos de Imerlin. Espera que sepa el error que cometió. Aterrada, se encogió en el suelo, sin fuerzas siquiera para levantarse, y le ordenó que no se acercara. Un miedo intenso la inundó con una ola de recuerdos. Parece que otra vez recuerda algo terrible. Todo ocurrió en un pasado lejano, allí donde un océano infinito ruge y escapar es imposible. Entonces, lo que más quería Imerlin era que la liberaran de ese lugar. Ahora solo le queda aceptar el castigo por su error. Se equivocó, y por lo tanto, debe ser castigada. Entonces, Eric se convirtió en un rayo de luz que iluminó su oscuro corredor de miedos. Se disculpó por asustarla. Él decidió abrir la puerta, así que le pidió que se tapara los oídos por un momento. Imerlin se asustó. Las memorias la inundaron de nuevo, pero no sabe qué trama Eric. Parecía algo imposible, pero el joven amo abrió la puerta con una fuerza descomunal. Le pidió a la guardia que le transmitieran a la princesa que aceptaría con gusto el castigo por destrozar la puerta real. También ordenó que llamaran a un sanador, porque aquí mismo hay un paciente. En verdad, este joven duque es incomprensible. Sigue tratando también a Imerlin, que la deja completamente confundida. Cuando la princesa supo que concentró aura y destrozó la puerta con esa cosa, pensó que estaba loco. A diferencia de la magia, el aura necesita obligatoriamente un instrumento que sirva de conductor. Pero si la resistencia del arma es baja, el aura se escapa intentando compensarlo, y el usuario se agota. Según el sirviente, pidió perdón por haber dañado la propiedad real. En ese caso, confirmando que el amo seguía en el palacio, Ela ordenó que llamaran a un mago sanador. Si se esforzó tanto, seguro sufrió daños internos, pero sostenía a Imerlin y parecía sano. La princesa insiste. ¡Imposible! La barrera que puso en esa puerta costó una fortuna y era muy resistente. Ella sí lanzó la magia de la barrera, pero planeaba desactivarla en 2 horas. En realidad, todo esto no se hace por Imerlin. Lo que Eric vio en la habitación secreta de su padre lo consideró un intento de justificación. Pero hoy Imerlin vio algo y de nuevo se aterrorizó, como si estuviera atrapada en un recuerdo, privándola del aire. Es muy posible que la razón de su terror al conocerse sea la misma. Hay una persona cuya imagen surgió en ella cuando Eric estaba frente a ella, pero el joven señor sabe algo con certeza. No fue una ilusión. Al pensarlo, sintió un leve calor. Imerlin tomó su mano suavemente, aún sin abrir los ojos. A través de su confusa conciencia, la joven dijo que la puerta no se abría de ninguna manera. Entonces Eric se disculpó por asustarla. Encontrará a quien dejó ese dolor en su alma. Lo hará. Es su derecho, su deber. Incluso un adulto a veces necesita que alguien le tome la mano. Y esto no es solo por Imerlin. Cuando Lily entró repentinamente en la habitación y los vio juntos, Eric aseguró que no era lo que parecía. A pesar de que a Lily le da igual, él explicó que Imerlin se angustia si él suelta su mano. Sin embargo, la empleada no está del todo segura de quién es el que realmente se angustia, si es la que duerme o el que la protegía, sin recibir la atención médica que necesitaba. Existe una historia, un cuento sobre cómo una madrastra maltrata a su hijo adoptivo. Eric habló de esto tan de repente, aunque Lily está segura de que así suelen ser todos los cuentos. Y en la vida real también pasa a menudo. Durante meses, tras la muerte de su madre, el amo soñaba cada noche. Soñaba con madrastras que jamás había visto. Lo atormentaban en sueños, e incluso al despertar, temblaba de terror. Eric no está seguro si fue solo un sueño, o si sigue viviendo en ese sueño, qué escalofrío. Lily dijo que el jefe del gremio comercial, Violord, se casó 5 veces, pero Eric quiere saber sobre la madre de Imerlin. La subordinada escuchó que murieron de fiebre puerperal después del parto. ¡Qué terrible destino! Las otras esposas no duraron mucho en el matrimonio. La mayoría se casaban por la riqueza del jefe del gremio. Se dice que la mayoría intentó apoderarse de la propiedad del jefe, pero fueron acusadas y expulsadas. Vaya drama. Resulta que la señora Elena era muy diferente. Ama la riqueza. Y además es una gran actriz. ¡Qué astuta! Basta recordar cómo construye su círculo social en la alta sociedad, y todo queda claro, es muy hábil. Cuidado con ella. Pero sin duda,
Dirigían un gremio comercial sólido. No se sabe si era necesario mostrarle a la hija la doble contabilidad. La mayor parte de la herencia del jefe del gremio desapareció, y la parte de Imerlin pasó a Elena. Si Elena gastó todo el dinero y se endeudó con usureros, Imerlin no tuvo más remedio que averiguar cómo funciona la usura. ¿Podría un niño que originalmente no tenía a nadie en quien apoyarse negarse cuando se le acercó la astuta y simuladora Elena? La forma en que Imerlin los valora, aunque tal vez la estén utilizando. Se sabe que el primo de Violord heredó el negocio comercial. Eso significa que el gremio aún opera. Eric ordenó averiguar todo sobre él. Después de todo lo sucedido, Imerlin se siente tan incómoda que al final le pidió al duque que la abrazara. No tiene el valor de encontrarse con Eric ahora mismo, ya que Imerlin abrió. No te quedes ahí parada. Tu madre está cansada de esperar. Se le entumecieron los brazos. La chica la advirtió. Entrar tan impávidamente por la ventana del palacio, podrían ejecutarlas si las atrapan. Elena no podía quedarse de brazos cruzados, preguntándose si su hija vivía. Obviamente no la odiaba tras la traición. Aún así, qué imprudencia. Pero justo a tiempo, Elena necesita recuperar algo de Eric. Por la confusión de Imerlin, su madre sospechaba que no había leído el diario ni la nota que le dejó. Como Imerlin se mostró perpleja, Elena entendió que lo sabía todo, pero por alguna razón se demoraba. Mamá sabe por qué montó este espectáculo, y es probable que le haya mostrado el diario a la princesa. Debería mostrárselo. Así, la dama podría chantajear a la familia del duque y sacarles una fortuna. Helena lo encontró por pura casualidad, en una de las dependencias de la mansión ducal. Seguro que un sirviente lo escondió allí. Menos mal que el duque desprecia las habitaciones de la servidumbre y nunca se asoma por allí. Hasta en sueños, la curiosidad atormentaba a Imerlin. ¿Cómo demonios lo consiguió su madre? Esa pregunta la carcomía. Resulta que, desde el principio, mamá apuntaba al punto débil de esta familia. Jamás imaginó que el duque sería tan ruin, pero ya no hay vuelta atrás. Contra todo pronóstico, Imerlin está segura de que a Eric no lo engañan. Para Eric, la justicia es más importante que el estatus social. Cree que los criminales deben pagar. A Elena le da risa, pues ante la opción de ser humillados o pagar, los nobles eligen el dinero. Imerlin ya sale en todos los periódicos. Si los atrapan, la esclavitud es inevitable. Imerlin sabe que Marina es una arpía. Ninguno de sus deudores ha salido ileso. Deben dejarlo todo, incluso a Eric, y huir con su madre. Pero Imerlin se pregunta cuánto tiempo deberán esconderse. Es duro pensar que los tres están condenados a vagar, convenciéndose de que solo harán actos viles. Son una familia y Elena no lo ve mal. Basta recordar que Imerlin mintió sobre su embarazo. Según la dama, ese no es el punto. Habla de que Eric se casó con ella, sin sospechar nada. A juzgar por su seguridad de que huir lo solucionará todo, mamá no sabrá nada de la tumba de las sirenas. Si Imerlin no tiene segundas intenciones, mamá quiere saber por qué hace esto y le prohibió mentir sobre amar a Eric. Una sola mirada basta para entender que está mintiendo. Helena le ordenó a su hija que la mirara y dijera la verdad, lo que realmente siente por Eric. Obviamente, mamá se la llevará con ella de todos modos, sin importar lo que invente, ya que tiene que decir la verdad. Imerlin dijo que quiere proteger a Eric. Entonces, no se trata de sentimientos o afecto, sino solo de un deseo de protegerlo. Es obvio que Imerlin no tiene idea de lo que dice, pues el matrimonio es una dura prueba, incluso con amor verdadero. Parece que no es razón para casarse, así que mamá quiere saber de qué planea protegerlo. Mamá nunca le mintió. Dijo que los chicos delicados y refinados siempre fueron del gusto de Imerlin. ¡Qué ojo! Pero ahora ha surgido algo que mamá ni siquiera imagina, porque ella tampoco sabe lo que significa encariñarse y amar de verdad. Si Imerlin no puede engañarla ni ocultarle sus sueños, entonces solo le queda contarle la amarga verdad. Mamá duda de si su hija puede amar a alguien con todo su corazón, pero Imerlin no quiere repetir su destino.